Presentamos 24 horas al día. Último minuto. Nuestra energía para las... Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 horas al día. Una jornada, lo hemos visto, marcada por la tragedia vivida en la comuna de Renca, en donde el volcamiento de un camión que transportaba gas licuado y posterior explosión e incendio han dejado hasta el momento el doloroso saldo de 4 muertos y 17 heridos. Todo esto en la intersección de la Ruta 5 con General Velázquez, explosión que alcanzó, según bomberos, entre 150 a 200 metros. 24 horas al día. Último minuto. Nuestra energía para las... Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 horas al día. Una jornada, lo hemos visto, marcada por la tragedia vivida en la comuna de Renca, en donde el volcamiento de un camión que transportaba gas licuado y posterior explosión e incendio han dejado hasta el momento el doloroso saldo de 4 muertos y 17 heridos. Todo esto en la intersección de la Ruta 5 con General Velázquez, explosión que alcanzó, según bomberos, entre 150 a 200 metros a la redonda, incendiando también un depósito de automóviles, una fábrica de gas, una chatarrería y una fábrica de cemento. Los heridos han sido trasladados a diferentes centros asistenciales, lo hemos visto en la Exposta Central, el Hospital Félix Bulnes, el San José, la Mutual o la Clínica Indisa. El incendio hasta ahora está controlado, según bomberos voluntarios que siguen trabajando en el estanque que trasladaba este combustible, enfriando para este estanque para evitar otra nueva explosión. Tomamos contacto con nuestros equipos allá apostados en la comuna de Renca. Pamela Araya, vamos contigo. ¿Cómo? Solo sé que estoy al aire. Hola, sí, buenas tardes. Me estaban dando una información, por eso no te había escuchado, Andrés. Pero claro, nosotros estamos en uno de los puntos donde se puede ver perfectamente el trabajo de este camión que está realizando bomberos, donde han estado ahí durante horas. Ya lo señalabas, el accidente fue a las 8:30 de la mañana aproximadamente, y esa es la imagen que hasta ahora ha marcado la jornada. Este camión de Gasco con gas líquido en el interior que se volcó, se fisura, finalmente este tanque, se produce la emanación y de ahí finalmente esto se prende y genera toda esta nube expansiva de entre 150 a 200 metros a la redonda. Lo que ven ustedes es bomberos echándole agua a esta estructura que todavía se está quemando allí, porque hay que mantener a tope la temperatura para evitar, por supuesto, que suba más y que esto pueda provocar una nueva explosión en el punto, aunque de todas maneras bomberos señala que esto está prácticamente controlado. Un accidente que tú ya lo decías, ha cobrado la vida de 4 personas, además de las otras personas que también están heridas en distintos centros asistenciales, pero lo cierto es que hoy han llegado diversas autoridades y la información fue de alguna manera avanzando o evolucionando en la medida que pasaban las horas. Solo lo que se sabía o lo concreto era que este camión estaba, por supuesto, pasando por la autopista cuando, por motivos que se investigan, aunque la fiscal señala que esto habría sido eventualmente por exceso de velocidad del conductor de camión de Gasco, se había producido este volcamiento, y de ahí entonces todo esto deriva en estos choques por alcance a propósito de esta nube expansiva. De hecho, hay imágenes en las que hemos visto cómo el fuego se prende en el aire y vemos las consecuencias de los 7 vehículos particulares involucrados, los 3 camiones, la locomotora también de EFE que iba pasando por este camino cercano que lleva la basura al vertedero, y por supuesto este corral con los vehículos también que estaban siendo ahí dispuestos para remate. Hablaron autoridades, escuchemos lo que dijo el gobernador y también el delegado. Efectivamente se incorpora desgraciada y dolorosamente un nuevo fallecido. Tenemos 4 víctimas fatales, 10 heridos de diversa consideración, 5 de los cuales se encuentran en riesgo vital.
y está siendo monitoreado el estado de salud de todos ellos a través de nuestros equipos en los centros de salud correspondientes. La información respecto del detalle de los fallecidos se va en primer lugar a garantizar la entrega, la comunicación oficial a los familiares y por supuesto por los organismos especializados. No obstante, nosotros ya estamos haciendo la coordinación no solo con los centros de salud, sino con el servicio médico legal. Los testimonios de algunos testigos oculares del lugar y también de las cámaras de la autopista, se ha podido determinar que, tal como se dijo hace un rato, más que una colisión entre vehículos, lo que aquí hubo es un volcamiento del camión de Gasco que produjo después el accidente, otras colisiones y por supuesto la explosión. El testimonio que hemos tenido de personas que estaban en la autopista en ese momento, más las cámaras, hablan preliminarmente de un volcamiento. Ahora, la razón del volcamiento del camión Gasco es lo que tiene que investigar. ¿Fue por imprudencia, por exceso de velocidad? No lo sabemos. La colisión vino después, es decir, la causa del accidente es el volcamiento y no un choque de un vehículo a este camión de Gasco que por distintas razones que se van a investigar generó esta explosión tan dramática. Sí, hay parte de las declaraciones de las autoridades entonces que han venido hasta acá a monitorear la situación. Lo que ocurrió fue crítico en la mañana, muy temprano. De hecho, llegó Sofía Carrizo hasta acá y pudo hablar con testigos, con personas afectadas, con quienes llegaron, cuando veían que tuvieron que arrancar como pudieron de este lugar cuando se produjo este accidente. Personas que tuvieron que dejar sus vehículos botados y finalmente tener que salir corriendo para salvar sus vidas. Pero ahora bien, respecto hay mucha duda que de dónde venía el camión, qué ruta iba a tomar. Lo cierto es que, claro, se habla de primero estos dos camiones, pero uno de ellos transitaba por la ruta 5 Norte en dirección al sur. Posteriormente tomó General Velázquez en dirección al sur poniente y en la curva chocó con la barrera de contención, volcó y cayó a la pista contraria y en eso impacta entonces con otro camión y los vehículos. Que más bien, más que impacta es el hecho que empieza a salir esa emanación. Pero este detalle, lo que yo le estoy diciendo, lo explica con más antecedentes el comandante del Cuerpo de Bomberos. Escuchemos. El camión que transportaba este contenido perdió la estabilidad, se descontroló en el fondo del camión, volcó y este volcamiento, producto del choque con la baranda aparentemente, generó un corte en el cilindro que provocó la fuga. Y en consecuencia después esta nube de gas que se generó en más o menos 100-200 metros a la redonda, hizo una ignición, por lo tanto generó toda esta explosión. El camión primero pierde la estabilidad, que hay que averiguar por qué o investigar por qué pasó y después genera la acción. Sí, me queda muy claro a través de las palabras del comandante Slaco de Bomberos de qué fue lo que sucedió, los primeros indicios de lo que habría sucedido esta mañana, a cerca de las 8 de la mañana, allá en la comuna de Renca. También lo señalaba el comandante Slaco, se llevan más o menos 5 horas de trabajo incesante. Tú llegaste prácticamente minutos después del accidente y esto no debiesen terminar, lo vemos en la parte superior derecha de la imagen, estos trabajos antes de las 4 de la tarde, lo decía esa de las 12:30, 1, el comandante Slaco, que aquí quedan por lo menos 2-3 horas de trabajo para, tú decías y explicabas muy bien, enfriar ese estanque para evitar que vuelva a explotar. Esa es la idea justamente de enfriar el estanque, enfriar los fierros para que esto no se vuelva a repetir. Sí, y de hecho lo que se va a tener que hacer después es revisar toda la estructura, porque está la señalética ahí de General Velázquez, que recordad que estamos en este enlace de Autopista Central, Ruta 5, con General Velázquez. Entonces es muy arduo el trabajo que se va a tener que realizar. Lo que tú señalas, que tiene que ver con enfriar para que no se provoque una nueva explosión. Después, por parte de la autopista, también retirar las señaléticas, los pórticos, porque también resultaron dañados por el fuego. Por lo tanto, nosotros le preguntábamos a Carabineros, esto podría ser la tarde, mañana, y él decía, esto se va a estar viendo, pero claro, el gobernador decía que es muy probable que hasta mañana esté cerrado todo este perímetro. Para que se hagan una idea, por ejemplo, nosotros para llegar hasta acá tuvimos que bajarnos en Cardenal Caro y caminar unos 15 minutos más o menos, pero los vehículos no pueden pasar. Así que bueno, solo para resumir, se está investigando. La Fiscalía Centro Norte ha dicho que una de las hipótesis es que podría haber sido el exceso de velocidad del conductor, y también señalaba ella que el conductor de este camión de Gasco estaba fallecido.
Sí, justamente pasemos a escuchar declaraciones de la Fiscalía. La responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior. Necesitamos identificar quienes más resultaron heridos. ¿Esto por qué? Porque si bien se busca establecer la responsabilidad penal personal de una persona, que en este caso está fallecida, probablemente el responsable, cuál es el chofer de este camión de la empresa Gasco, también está fallecido. Razón por la cual tenemos que identificar además eventuales responsabilidades. Sí, son los detalles que entrega la Fiscalía, los primeros indicios de las razones de este accidente, la investigación que se está llevando a cabo en el lugar. Vamos a dejar un minuto a Pamela Araya, vamos con otro de nuestros equipos que ha estado apostado durante toda la mañana ya en la comuna de Renco. Sofía Carrizo, vamos contigo. Claro, Andrés, nosotros estamos justamente en la autopista General Velázquez, donde un par de metros hacia el norte es donde ocurre esta lamentable explosión que lo veíamos temprano, con una cantidad de llamas y también de una densa columna de nube de humo, de color negro, que se podía apreciar de distintos puntos de la región metropolitana. Pasando el pórtico de la autopista es donde justamente está trabajando personal de bomberos, los equipos de emergencia, para finalmente poder mitigar todo, poder apagar hasta lo último para que finalmente se puedan realizar las diligencias correspondientes. Bueno, acá el panorama es muy distinto a lo que ocurría en la mañana. Acá había una gran cantidad de personas que llegaron a socorrer a las personas heridas. Era un número importante de heridos que tuvieron que salir arrancando de los autos, teniendo que escapar como podían finalmente. Y a raíz de esto mismo, hubo vecinos de un sector aledaño que se percataron de toda esta situación, subieron cuando escuchan esta explosión, que decían que era un sonido que no habían escuchado nunca, fue un sonido muy fuerte que obviamente les llamó mucho la atención, salieron y se percataron de todo esto. Bueno, yo te comentaba, las personas salieron a socorrer a los heridos que venían con quemaduras de distinta consideración, intentaron darles agua, intentaron sacarlos justamente del fuego, porque si bien nosotros hemos estado a varios kilómetros, por ejemplo, el calor se ha emanado, ha sido bastante justamente fuerte. Mira, para dar detalle en torno a la explosión, Andrés, quiero que escuchemos este ambiente de lo que pasó justamente durante la mañana. Bueno, ahí escuchábamos esta onda expansiva, esta explosión, las llamas que se vieron muy altas producto de todo esto, de esta emergencia, algo que se extendió en todo el perímetro. Imagínate que a un costado de la autopista se puede ver claramente toda la vegetación también afectada, el Cerro Renca, también parte de la ladera estaba completamente quemada. Bueno, lo que comentábamos a propósito del mismo corral, también de estas empresas que resultaron con distintos daños, así que por lo mismo ha sido muy complejo de lo que ha ocurrido durante esta jornada acá en la autopista General Velázquez. Mira, hay que mencionar algo, todo ha trabajado los equipos de emergencia, están bomberos, está bien, justamente está bomberos, carabineros también. Mira, tenemos declaraciones por parte de testigos, pasemos a revisarlo a continuación. La carga se desprendió hacia la izquierda. Luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó.
mucha gente quedó atrapada, otra gente que venía atrás de un bus empezó a escapar por los vidrios. Yo me cubrí con una barra New Jersey. Bueno, como pueden ver, el vehículo quedó calcinado. Yo vi justo cuando se desprendió la carga y el chasis del camión se empezó a volcar. ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, nos empezamos a echar para atrás. Toda la gente se empezó a cuadrar para echarse para atrás. Afortunadamente no iba ni un vehículo al lado de él. Por lo tanto, por esta pista solamente el daño era hacia el camión y los demás buses y vehículos se empezaron a echar hacia atrás. Primero fue una nube de gas que se esparció por todo el lugar, aparentemente 50 a 100 metros a la redonda, y luego de eso una explosión gigante, como en las películas, algo así. Sí, de verdad, Sofía, impresiona el testimonio, lo hemos visto también durante toda la mañana de los testigos. Tú más adelante vas a presentar declaraciones también de los vecinos que ayudaron al rescate de muchas personas ahí en plena autopista central, en General Velázquez, ahí en Renca. Pero también vamos a revisar un comunicado que acaba de entregar la empresa que es dueña del camión que eventualmente, de acuerdo a los primeros indicios, sería el responsable de esta tragedia respecto del accidente ocurrido esta mañana en la caletera de la Ruta 5 Sur. Dice este comunicado de la empresa Gasco en el sector de Empalme, General Velázquez en dirección al sur. Como empresa declaramos lo siguiente, son 6 puntos. Dice, la mañana de este jueves 19 de febrero tuvo lugar un accidente que involucró a un camión cisterna que transportaba gas licuado desde un terminal ubicado en Quintero hacia la planta Maipú de Gasco. Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de Gasco GLP SA se volcó en la vía generándose una ignición del combustible. Entre las personas afectadas se encuentra el conductor del camión trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció. Nuestros equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos con el fin de colaborar con el control de la emergencia. Junto con ello estamos recabando todos los antecedentes del caso para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos. Como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas. Gasco GLP seguirá comunicando y aportando toda la información pertinente. Es parte de la información y me quedo con un punto, Sofía, y vuelvo contigo. Lo que dice Gasco, esto es un camión que se traslada de la comuna, desde la región de Valparaíso, de Quintero, hacia la planta de Maipú de la misma empresa Gasco. Recordemos que prácticamente el 100% del gas que llega a nuestro país llega en barco, llega en formato, entre comillas, de gas licuado, llega en líquido de alguna forma a la planta, por ejemplo, de Quintero. Es trasladado en camiones hacia otras plantas donde este gas de alguna manera se gasifica, entre comillas, se transforma en el gas. Muchas veces puede ser el gas natural que llega a las cañerías de muchos hogares. Es parte del trabajo que se hace en estas empresas, que es transportar este gas natural o este gas licuado de petróleo que llega de Quintero hacia las plantas donde este mismo gas se transforma en el gas que llega a su hogar. Sofía Carrizo, volvemos contigo y también con el testimonio que yo te mencionaba de los vecinos que ayudaron con el rescate. Claro, la labor de los vecinos, Andrés, fue muy importante durante esta mañana. Llegaron incluso antes que los equipos de emergencia, fueron quienes apenas escucharon la explosión, salieron a mirar y vieron toda esta situación. Insisto, ayudaron a los que pudieron, los sacaron de las llamas, algunos los que estaban apostados en los jersey, los intentaron sacar, alejarlos obviamente donde se estaba generando todo este siniestro, todo este fuego. Y lo que también hay que mencionar, que la gran cantidad de vehículos que podemos ver, no hemos ido acercando donde ocurre todo esto. Vemos claramente la imagen del trabajo de bomberos a través de esta escala telescópica, pero también podemos ver la situación de los vehículos, el siniestro con el que quedan tras esta explosión. Y también quiero mencionar algo, grabar si es que se puede los costados justamente de la autopista. Todavía hay pequeños focos que se pueden apreciar donde esto está completamente siniestrado. Toda la parte lateral de la autopista, la vegetación está quemada y esto da cuenta de la magnitud justamente del incendio, de esta explosión que lo ha aclarado la autoridad, fue aproximadamente a 100 metros a la redonda. Todo este perímetro afectando este corral, también la ladera del cerro, y los vecinos finalmente fueron los que se percataron de toda esta situación y se acercaron a ayudar. Ellos nos comentaban de las personas que en torno a la ropa también, de todo lo que quedó afectado producto de esto mismo. También lo que quiero mencionar en este caso, que si bien no se ve esa gran columna de humo, aún podemos apreciar desde acá que sigue saliendo justamente fuego.
Mira, tenemos declaraciones de los vecinos. Hay que destacar que ellos quisieron también mostrar lo que fue todo, cómo pasó, cómo fue el rescate. Pasemos a revisarlo de inmediato. Pues fue fuerte, fue una explosión, pues. Y nosotros nos imaginamos que era el tren, pero no fue el tren, fue el camión. Y el tren se quedó ahí y también se quemó, pues. Sí, pues sí, estábamos en la casa nosotros y sentimos una explosión súper grande, pensaban que se iba acá en la casa. Nosotros sentíamos las explosiones y veníamos saliendo, sacando gente y una niña que era venezolana, por el acento me decía que el marido la salvó, que le ayudara, que le buscáramos al marido, y al marido la sacamos por abajo, sacamos como 15 personas. Un fuerte ruido, una explosión bastante contundente. ¿Usted estaba en su casa, estaba en el auto? Estábamos en la casa y salimos a prestar ayuda a lo que más podíamos, no sabiendo qué lo que era. Al lado hay una automotora. Antes había una empresa de fierro, ahora hay una automotora y empezó, claro, donde se expandió el calor, empezaron a quemarse el auto y esas eran las explosiones consecutivas que venían después. Sí, vecinos de la comuna de Renca que han ayudado durante toda la mañana al rescate de las personas afectadas en esta tragedia ocurrida allá en la zona norte de la capital. Sofía Carrizo, vamos a seguir contigo, pero vamos a conectar con otro de nuestros equipos apostados, con la periodista Ignacia Amir de nuestro matinal Buenos Días a Todos, quien también ha podido conversar con estos vecinos que no solamente fueron testigos, sino que también ayudaron a los heridos. Ina, vamos contigo. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estos vecinos que ustedes están viendo acá no solamente son testigos porque viven muy cerca, pero además ellos fueron los primeros en llegar al sitio del suceso. Ellos fueron los primeros en auxiliar a las personas que estaban heridas. Ellos se despiertan con el estruendo para que nos puedan comentar. Estamos con Karen y con Carlos, ellos son primos, viven acá, muy cerca de donde fue el accidente, para que nos puedan comentar un poco cómo lo vivieron ustedes, cómo se dan cuenta y además, que es lo más importante, ellos son los primeros en auxiliar y se quedan con los heridos a eso de una hora y media que llegan, obviamente, las ambulancias ya para hacer los traslados. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver si nos pueden comentar cómo lo vivieron desde su perspectiva. Mal por un lado por el sistema del show, toda la cuestión de las personas como estaban. Que fuimos a ver los otros, el sistema cuando ya se calmó el humo, todo, sacando a la gente que estaba herida, la socorrimos para abajo por el sistema, por el sol. Igual ellos estaban afectados, ayudándole a darle, como digamos, los primeros auxilios que para ver cómo estaban ellos. Y los trajimos hasta abajo porque el sistema que ellos estaban, no sabían qué hacer, donde estaban solos, no veían a nadie más, y nosotros íbamos subiendo con mi prima y otros muchachos más y bajándolos, igual a la niña, ayudando a una niña que igual ella estaba yo buscando a su marido, que era el que ella lo único nombraba a su marido porque andaban ellos en moto y ella de repente vio que pasó el accidente y estaba sola, no sabía dónde estaba su marido y decía lo único que quiero a mi marido, nosotros, pero quédate tranquila, la tapamos, digamos, quédate tranquila, si ya va a llegar la ambulancia, vamos a ir a ver a tu marido si es que se ve. Y me decía, ya, por favor, decía, y ayudándola a la niña ahí que estaba sentada, y lo único que ellos querían agua, pero uno igual no podía darle agua porque no sabíamos que podía pasar más allá. Ustedes auxilian a 3 personas, entiendo que después es una cuarta persona que son dentro de los lesionados. Eran 3 que venían del humo, era como algo blanco que ellos aparecieron de la nada y la otra persona apareció por abajo. Pero ellos no, venían mal, incluso ellos venían con las manos arriba para como ayúdennos. Y no podían caminar, ellos venían como entre decir abierto, y la niña que la único que no tenía quemadura era la cara porque ella venía con casco. Claro, porque ella es la que venía en motocicleta. Karen, a ver si me puedes comentar un poco también cómo fue el estruendo, cómo lo vivieron ustedes cuando se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, qué es lo que vieron a través de la ventana, porque desde su segundo piso tienen una vista muy cercana. La carretera. Sí, esa parte cuando yo salí, yo no vi por la ventana, mi primo vio, se vio todo, se veía como que había explotado algo, pero no sabíamos de dónde venía. Incluso como hay corrales, nosotros dijimos tiene que haber pasado algo allá, un incendio, o se nos pasó 1000 cosas, pero nunca algo tan grande. Y cuando empezó a salir puro humo blanco, corrimos a la carretera y no había nada, y venían 2 niños caminando de arriba y nos dice, yo les digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice, no, hay gente ahí, hay gente tirada. Y de la nada del humo, porque no había fuego, era puro humo blanco y después era como humo negro, aparecen 3 personas levantando la mano y ahí mi primo corrió y eran 2 hombres y una mujer. Andrés, te escuchamos. Y también la valentía, el testimonio de estos vecinos, porque en el fondo es un rescate sin ellos saber lo que está pasando, o sea, sin ellos saber si es que la vida de ellos mismos corre peligro, en el fondo, en un minuto que tú, claro, vas a socorrer, pero también tú mismo puedes perder la vida.
Sí, evidentemente lo que Andrés está diciendo desde el estudio es que, claro, ustedes van a socorrer, pero sin saber el nivel de la emergencia, que ustedes también se exponen, porque no sabían en el minuto si es que iban a continuar las explosiones o no, que de hecho se escucharon por muchas horas después del accidente. Sí, se escucharon hasta explosiones y nosotros queríamos seguir llegando más allá para ver si había más gente, pero no podíamos por las explosiones. Y lo único que corrimos a las personas que estaban más cerca las llevamos hasta acá abajo. Y ahí lo empezamos a ayudarles, a ver qué querían, a ver qué podíamos hacer, y nosotros decíamos, no, ellos decían que querían como a su familia o que le ayudamos, y nosotros empezamos a decir, ya dame su número, y empezamos a marcar, algunos no nos contestaban, y la gente desesperada, y nosotros igual desesperados que llegara luego la ambulancia. Karen me decía que ustedes mismos tuvieron que cerrar acá la autopista. La autopista para que auto dejara de pasar, camiones grandes, con cemento, entonces todos como que, oye, no se puede, vean lo que está pasando para allá, por dentro de la carretera y por fuera parando la autopista, que ya no podían pasar más vehículos. Ustedes al final con la adrenalina deciden de todas formas ingresar, ayudar a estas personas que necesitaban de ustedes, porque ustedes me contaban que se demoró al menos una hora en llegar las ambulancias a casa. Al final, ustedes fueron la atención primaria para estas personas. Sí, no había nada más que nosotros dos y una señora del paradero. Después ya aparecía gente como que decía que iba al trabajo y que no alcanzó a llegar, y con la explosión se devolvieron justo en la línea del tren. La línea del tren como que les dio el tope para devolverse. Pero incluso yo a la niña, la única mujer que ayudamos, ella nos dio un messenger y hablamos con la hermana. Con la hermana. La hermana la estaba buscando. Sí, y hablamos con la hermana en ese momento y le dijimos que había tenido un accidente y que iba a ser trasladada a algún hospital. Y ahí después ella me decía, ¿pero dónde? Y yo le decía, estamos aquí en General Velázquez, estamos en la altura de Renca, donde está el paradero de las micro, por favor venga para que vea de su familiar, porque ella está preguntando por el pololo. Y hasta la última no supimos nada del pololo de ella. Ustedes, muchachos, además auxiliaron de 4 personas, entiendo son 3 hombres, una mujer la que venía en la motocicleta, ¿no? Sí, es solamente una mujer que venía en motocicleta. Los 2 personas, los hombres, cuando les preguntamos a ellos de dónde venían, decían que ellos venían en vehículo, no sé si en auto, camioneta, y decían, no, nosotros nos veníamos en vehículo. Y la persona de abajo decía que él venía de La Pega, pero no sabíamos tampoco, pero él venía de abajo, entonces él tuvo que haberlo pillado abajo el accidente y las otras personas arriba. Conversábamos también, Carlos, acá que estas personas les pedían obviamente agua, ropa, pero dentro de la ignorancia de uno que no sabe cómo reaccionar frente a esto, se complicó un poco lo que ustedes podían hacer para ellos, pero al final hacen este trabajo de acompañarlos por bastante rato. Sí, pues lo ayudamos, tuvimos hasta que llegara la ambulancia. Después la ambulancia llegaron, igual la ambulancia estaba en estado de shock, porque yo creo por lo que ya ha pasado, y le ayudamos igual a los de la ambulancia a subir a la gente arriba del... Solo una ambulancia. Y unos que eran rescatistas, pero andaban en moto ellos. Tenían maletines con oxígeno y cuestiones, pero no sabíamos. Sí, pues. Después llegaron la ambulancia, todo, y ahí después se subieron arriba. Los 4 estaban después arriba de la ambulancia y le estaban poniendo. Sí, y ellos los que pedían más ambulancia, porque no podían llevarse a los 4 en una pura ambulancia. Y que la carretera cerrada, por los muchos autos, no podían por dónde meterse. Bueno, además cuando fue el accidente, ustedes me explicaban que por acá por la autopista los vehículos se fueron en contra del tránsito, evidentemente para escapar del fuego. Aquí estaba todo bloqueado, pues si la gente marchando se marcha atrás, la carretera, todos los autos echando de marcha. Y aquí las calles principales estaban todas cerradas, porque había tacos, ni los bomberos tenían por dónde meterse. Andrés, te escucho, sí. Una tragedia brutal, el relato es muy esclarecedor de los vecinos con los que tú estás, pero ni imaginarse esto, claro, estamos en la mitad del mes de febrero. Si esto hubiera sucedido en una época, no sé, de mucho más tránsito, con escolares yendo al colegio a esa hora, a las 8 de la mañana, o sea, la tragedia pudo haber sido muchísimo peor. Sí, nosotros de hecho hablábamos lo mismo, que qué hubiera pasado si es que hubiera sido, por ejemplo, marzo, que acá la autopista está completamente congestionada, en la mañana, en la tarde, en la noche, en realidad en toda hora. Si eso hubiera sido así, la emergencia probablemente hubiera sido más grande todavía. No, había sido terrible, y gracias a Dios que hoy día no fue como un milagro que no hubo atacos. O sea, aquí hay tacos, suponte vacaciones o no vacaciones, hay taco igual. Pero ahora fue un milagro que no, en la mañana no se formó un taco que se forma póngale, de 7 a 7, digamos. No había nada. Y solamente que los tacos se formó, yo creo, cuando chocaron, se dio vuelta a lo mejor vehículos, esos únicos vehículos que habían. Pero no había más, y los que habían se tiraban para atrás, para no estar en cerca.
y algunos se dan la vuelta rápido y se fueron contra el Sancio por dentro de la carretera. De hecho, Andrés, me parece importante, que no es un detalle menor, el comportamiento acá de los conductores en esta autopista, que ustedes nos comentaban, que ustedes lo saben porque son vecinos acá de la autopista, han visto muchos accidentes antes, evidentemente no como este, pero que sucede mucho que por la velocidad de los vehículos y las curvas, acá sucede. Tiene muchas curvas peligrosas, e incluso aquí le tienen puesta la curva de la muerte porque no pasan ni 3 meses, cada 3 meses y siempre hay un accidente. A la pista izquierda también hay unos departamentos que ha salido vehículos de carretera hacia afuera con los choques por la curva, yendo a Quilicura, siempre hay los mismos accidentes y siempre son los camiones los que están metidos en todos los accidentes que hay. ¿Usted lo ve por la velocidad y también por las curvas complejas? Usted dice la curva de la muerte. Tiene que ser la velocidad porque hay un que dice, no sé, a 80 kilómetros por hora y pasa lamentablemente a 100, 120 en una curva, que es una curva son súper peligrosas las curvas de acá. Demasiado peligrosas. Usted me decía, Carlos, que además ustedes tienen caballos acá, que todo se complejizó cuando comenzó la emergencia. Sí, pues. Nosotros fuimos a ver para atrás igual a los animales porque pensamos que era incendio allá, pues no, pues acá ellos estaban asustados igual viendo por el sistema que estaba pasando allá, estaban pendientes como para allá y nosotros quedamos sorprendidos que mirando para allá. ¿Y qué pasa? Que aquí siempre hay accidentes, todo por exceso de velocidad. Si aquí son carreteras, pero no son hasta para velocidad, que pasa por el sistema que aquí una carretera, aquí se junta un embudo, que es como para meterse a la ruta 5 y se forma, de 3 vías se forma una sola que es para bajar. Y ahí cuando quedan sorprendidos, cuando llegan en la curva, quedan sorprendidos y no tienen tiempo ni para frenar. Yo creo que frenan, pero no les da para el peso de los vehículos. Han habido hasta accidentes aquí abajo, han caído vehículos para todos lados. Igual cuando uno va, como digámosle, para el sur, también han salido vehículos de adentro de la carretera, han salido para las poblaciones, choque casi todos los años, choque grande aquí en las carreteras. Se han dado vuelta camiones con palta de la CSU, de los pescados, ¿no? Aquí han pasado accidentes y siempre son de camiones y que han dado vuelta. Pero me imagino que igual, dentro de lo que ustedes han visto, es probablemente distinto. Sí, bueno, esto fue algo muy, como digámosle la palabra, fuerte, que lo que fue para todos. Y gracias a Dios no fue, como digámosle, más allá, que no se formó taco o habían casas alrededor, porque igual pescó fábricas de autos de seguro, pescó esa fábrica estaban para los lados, pescó hasta el cerro que estaba a cuántos metros de la cuestión. Y gracias a Dios no fue algo y gracias a Dios que se recupera la gente que está grave, igual pues igual es algo fuerte para ellos, pues y la familia igual. ¿Tú alcanzaste a ver por la ventana cuando comenzó la explosión? Sí, pues, la explosión fue fuerte, porque igual imagínense cuántas distancias son de donde fue la cuestión a lo que fue la casa. Fue un juego como un terremoto, sí fue como 3 veces el movimiento y fuerte, no fue fuerte. Pero ustedes primero sintieron el movimiento. El movimiento, sí, pues, el movimiento de tierra. Sí, pues, la tierra fue algo fuerte y después fue como la explosión y se movió toda la casa y se levantaron hasta unas cámaras que hay ahí por donde está la línea de tren, hay unas cámaras de alcantarillado, se levantaron con la presión, con la gravedad y yo creo de la explosión. ¿Ustedes alcanzaron a ver desde acá de la ventana también el fuego, solamente el humo blanco que usted me comentaba? No, si no había fuego, si era como un humo blanco, era fuego, pero así blanco, así que se desprendió así como digámosle, es como que se elevó para el cielo nomás, no para los lados. Y cuando hubo la explosión para los lados, ahí se vio por el puro fuego así, el esplendor nomás, pero nada más ya no se vio nada. Y después puro humo, yo creo, de los camiones que se estaba quemando, los neumáticos. Sí, muchachos, les agradezco mucho por su tiempo, por estar con nosotros, por permitirnos mostrar también parte de lo que ustedes hicieron de acompañar a las personas lesionadas. Fueron los primeros en llegar, muchachos. Les doy el pase en el estudio y nuevamente les agradezco a ustedes por recibirnos fuera de su casa. Sí, Ignacia Mir, muchas gracias por el trabajo y también obviamente a los vecinos por contarnos ese relato valiente de lo sucedido durante esta jornada. Muchas gracias, Ina. Y seguimos acá en 24 horas al día y les vamos a mostrar el siguiente registro captado por Juan Pablo Novoa, testigo justamente de esta tragedia ocurrida allá en la comuna de Renca. Estamos justamente en contacto con Juan Pablo, quien logró captar el momento exacto de la explosión. Pasemos a revisarlo. Si estamos en contacto ahora justamente con Juan Pablo Novoa. Juan Pablo,
para que tú nos relates, primero que todo, gracias por recibir el llamado de 24 horas al día. Tú nos relates, claro, el video es impresionante, pero tú, bajo tu relato, bajo tu sensación, ¿cómo viviste esos momentos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, fue un momento demasiado impactante, la verdad. Nosotros, fue todo unos minutos. Todo pasó muy rápido. Yo vi que salía una nube de humo blanco de la autopista y de la nada explotó. En el mismo minuto explotó. Y ahí lo único que atinamos a hacer fue echar reversa un poquito. Y cuando yo me di cuenta que la camioneta ya se había empezado a prender fuego, iba con mi papá y le dije, ya, corramos porque vamos a quemarnos acá adentro con la camioneta. O sea, claramente ahí te temiste por tu vida, lo vemos en el registro, de verdad es impresionante, Juan Pablo. ¿Cómo, claro, tú nos relatas cómo lo viviste? Lo hemos escuchado también en el relato recién de Ignacia Mir, que conversaba con algunos vecinos respecto a la gravedad de esto. ¿Tú ibas hacia el trabajo? ¿En qué estabas en ese momento? Sí, nosotros íbamos circulando por ahí de camino al trabajo. Como le decía, iba con mi papá. Nosotros tenemos una pyme y íbamos de camino a la casa de un cliente y pasó esto. Claro, tú no contabas, tú reaccionas, o sea, la reacción de ustedes es netamente aquí a retroceder, a salir del lugar. Sí, tratamos de escapar y cuando nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir avanzando en la camioneta porque se estaba prendiendo fuego, decidimos arrancar a pie. Juan Pablo, ¿esta es una ruta que ustedes utilizan normalmente, prácticamente todos los días para ir al trabajo? Sí, es la que ocupamos casi todos los días. Claro, y es normal, claro, este tipo de accidentes no hemos visto, no tenemos registro hace mucho tiempo, pero el exceso de velocidad, porque uno ve también, y lo conversamos recién con vecinos, que menos mal, entre comillas, esto fue en febrero, hubiera sido quizás en marzo, en abril, en temporada de trabajo, un día hábil, con los colegios funcionando, quizás la historia hubiera sido muy distinta, tú eres testigo y transitas por ahí todos los días. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy de Lampa. ¿Ya? Y esta es la única pasada de Lampa y Quilicura hacia el centro. Entonces, en el horario de que hay clase, esa pista no se avanza. O sea, ya, es un cuello botella y un embudo. Auto, cuello, claro. Porque piensa que son 3 pistas que se reducen a una. A una, para acceder hacia el centro. Para ir hacia el centro. Entonces, esto si hubiera pasado en marzo, por ejemplo, hubieran habido muchos autos en las pistas. ¿Y qué es lo que te tocó ver también, Juan Pablo, me imagino, en los minutos después? Lo veíamos recién con muchos vecinos, salieron de sus casas a ayudar a socorrer a personas. ¿Qué es lo que te tocó ver después? Después vimos gente pidiendo auxilio, gente que venía caminando quemada, gente que estaba tirada en el piso quemada, con el cuerpo entero quemado. Nosotros no sabíamos cómo ayudar, Claro, porque en el fondo uno tampoco sabe, y también lo conversamos recién con vecinos, Juan Pablo, a qué te estás exponiendo de alguna forma. No sabes qué es lo que sucedió, no sabes si es que esta emergencia continúa. O sea, es difícil ahí la decisión a tomar. Sí, yo me trataba de acercar, pero veía que seguía explotando. En un momento llegué bien cerca de la camioneta, pero veo que algo explota, igual un neumático prendió fuego, entonces no había cómo acercarse. Sí, Juan Pablo, a ver, tú afortunadamente no tuviste lesiones, ¿tu padre tampoco? No, nada. Y así, a juzgar por la imagen, porque uno de verdad, y si nos puede relatar justamente ese momento, que prácticamente el automóvil que ustedes transitan, ahí lo vemos en la imagen, se ve envuelto en llamas. Sí, se pasó el fuego envolvió la camioneta, porque si uno ve el otro lado de la camioneta que no estuvo expuesto al fuego, está igual de quemado. Ya. ¿Y tu auto, el auto ustedes lo perdieron? No sabemos todavía, estamos esperando lo que diga el seguro. Ya, perfecto. Y Juan Pablo, o sea, me imagino el miedo, pero ahora, claro, un poco más tranquilo, sacando conclusiones, porque de verdad esto puede haber terminado mucho peor. Sí, ahora más que nada es como la pena de la gente que quedó ahí, que tratamos de ayudar y no podíamos tanto. Lo que sí a destacar es que las emergencias llegaron muy rápido. Ya. O sea, esto pasó y a los menos de 10 minutos ya había una ambulancia de la Mutual ahí, y empezaron a llegar bomberos y carabineros, entonces fue todo... O sea, la ayuda llega inmediato. Llegaron rápido. Sí, llegaron rápido. Juan Pablo, muchas gracias por el testimonio, mucha fuerza. Afortunadamente, en tu caso, esto termina de buena forma. Una tragedia ocurrida allá en la comuna de Renca, que tú lo viviste en primera persona. Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Y seguimos ahora en contacto con otro de nuestros equipos, con Cristóbal Vera, quien tiene información sobre un tren que se incendió parcialmente producto justamente de esta explosión. Cristóbal, vamos contigo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tú ya lo decías, una emergencia que tras 5 horas de permanente combate aún no logran entonces extinguir las llamas que envuelven a este camión. Y justamente es en el marco de esta fatal explosión y posterior incendio que durante esta jornada de día jueves trascendió lo sucedido con un tren de carga que fue alcanzado también por las llamas de este siniestro, lo que se suma a los varios vehículos que también fueron alcanzados y completamente destruidos por el fuego. Pues bien, en torno a este tren de carga, esta máquina que quedó atrapada entre el fuego, que al parecer, además de lo que es el ser alcanzado por las llamas, también se habría enganchado con unos cables, con lo que entonces termina quieto y también completamente quemado. Este tren siniestrado corresponde a la empresa Ferrocarril del Pacífico, bien digo, FEPASA, el cual entonces se vio afectado por la onda expansiva de esta explosión y posterior incendio, estando en plena vía férrea. Estamos hablando justamente debajo del paso bajo nivel ferroviario ubicado donde nos encontramos nosotros acá, para ser más específicos, debajo de la autopista General Velázquez. Pues bien, durante esta mañana pudimos conversar con algunos vecinos y vecinas quienes fueron testigos de este acontecimiento, y en base a los testimonios de justamente estos testigos es que pudimos recabar que este tren de carga iba con funcionarios a bordo al momento de ser alcanzado por el fuego. ¿Qué pasó con ellos, con estos operarios? Pues según los vecinos con los que pudimos conversar, estas personas, estos funcionarios del tren habrían alcanzado a huir del fuego y habrían resultado ilesos pese a la velocidad justamente de la onda expansiva y también de esta emergencia. Pasemos a escuchar. Los quiero invitar a que justamente escuchemos estos testimonios por parte de vecinos, vecinas y también testigos en general, ¿no?, de lo que fue esta grave emergencia. Escuchemos. El tren estaba estacionado justo bajo el paso nivel y se prendió solo con la onda expansiva. Se prendió solo, al parecer había gente, pero ya alcanzó a salir. Claro, porque había unas mochilas tiradas cerca, como que habían alcanzado a salir del tren, pero estaba estacionado. Se estaba quemando completo y por eso yo pensé que era el tren que estaba explotando, ¿no? Pues ya era arriba. No sabía cuál eran, porque se llevaron uno, creo que al hospital, y entonces no, los otros no lo vi. Vi como 2, 3, con esa desesperación nosotros no habíamos qué hacer. ¿Usted nos puede confirmar de que eran operarios del tren? Sí, eran operarios del tren, porque después salieron para acá, le preguntaron que era, me dijeron que eran operarios del tren. Sí, aquí impresiona, Cristóbal, todas las consecuencias que ha dejado esta mega explosión allá en la comuna de Renca. Lo veíamos recién, este camión que cae de una pista hacia la pista inferior. Las consecuencias que tiene el tren, de verdad, lo decía también más temprano el comandante de bomberos, una explosión que tiene un radio, un perímetro más o menos más que un perímetro de entre 200 metros a la redonda. Es el efecto de esta explosión tras este volcamiento y las consecuencias, entre otras, la vida de los operarios de este tren. Claro, Andrés, estamos hablando de una explosión posterior a un incendio que alcanza a demasiados vehículos, ¿no?, que resultan completamente incinerados a raíz de esta emergencia, y que entonces también alcanza a este tren de carga. Ahora bien, según el testimonio que pudimos recabar durante esta mañana con estos vecinos acá en la comuna de Renca, que tienen justamente un terreno ubicado a solo metros de donde ocurre toda esta situación. La verdad es que según lo que ellos nos podían decir es que estas personas, los operarios del tren, logran de alguna manera rápidamente lanzar unas mochilas pertenecientes justamente a ellos, aparte de sus equipos también, que entonces luego de lanzar estas mochilas ellos se lanzan hacia afuera del tren y logran correr, huir para no ser alcanzados por el fuego. Claramente lo podemos ver en las imágenes, usted también lo podrá ver en pantalla. Los operarios de este tren de carga entonces de FEPASA, que entonces habrían resultado ilesos y que se encontrarían en buen estado de salud. Ahora se están evaluando claramente los daños producidos en la locomotora, que evidentemente, según las imágenes que también están ahí en pantalla y con las imágenes que son bastante elocuentes, resultó con toda su carrocería completamente quemada. Una buena noticia dentro de todo lo que ha sido esta emergencia y que se podría rescatar, tal vez, ¿no?, es que al parecer los funcionarios, los operarios de este tren de carga de FEPASA habrían resultado ilesos sin ningún tipo de daño y habrían logrado entonces huir de esta onda expansiva, como ha sido denominada, y también de lo que fue la explosión y posterior incendio. Una emergencia que lamentablemente, eso
sí resultó con personas fallecidas, un resultado fatal, pero que en el caso entonces de los operarios, por lo menos de este tren de carga, no habría pasado a mayores, Andrés. Afortunadamente en este caso, Cristóbal Vera, muchas gracias, lo hemos estado reportando, un balance hasta el momento preliminar de 4 personas fallecidas lamentablemente y otras 17 heridas de distinta consideración. 5 de ellas se mantienen en riesgo vital, pero también hemos estado revisando otras consecuencias derivadas de esta tragedia. Por la emergencia, más de 40 vehículos resultaron quemados, muchos de ellos de una desarmaduría. David Maldonado, conectamos contigo con esta arista de esta tragedia. David, vamos contigo. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, los voy a dejar de inmediato con la imagen de los vehículos. Habrían confirmado al menos 44, algunos de ellos total y completamente calcinados en esta empresa, de una bodega que se dedicaba a la compra-venta de vehículos, también de remates. Ellos son alcanzados por la onda expansiva, ¿verdad?, de las llamas, una vez que este gas líquido se había convertido ya en gas propiamente tal, se había expandido en esta gran nube que vimos, que abarcó un gran espacio, una especie de burbuja, y que finalmente, antes de lo que nos decía bomberos, una chispa, el mismo roce, la misma que podría haber provocado el choque del vehículo con la baranda, provocó que se generara esta gran explosión. Además de estos 44 vehículos que hasta ahora han tenido distintos daños de distinta magnitud, ustedes los pueden ver, imagino que eventualmente van a entregar un catastro de esta empresa. Sabemos que ya están en comunicación con carabineros para revisar dentro de estas dependencias y que no haya algo que eventualmente pueda provocar un nuevo incendio. Hay otros 10 vehículos en la empresa del frente. Vamos a ver si con José le podemos mostrar, porque accedimos de vuelta a un sector que inicialmente nos habían pedido retirarnos por el tema de precaución, pero ya tienen medianamente controlado el trabajo. Ustedes están viendo la llama que estábamos viendo inicialmente, se ve un poco más controlada. Hace muy poco hablamos con el comandante, el segundo comandante de bomberos, que nos explicaba que actualmente está en un 20, en un 25% de la capacidad de este cilindro de gas, que están de poco a poco tratando de que se expanda tranquilamente, ¿cierto? Es un incendio controlado, por eso ha bajado considerablemente las llamas. Yo les decía, al frente donde está trabajando bomberos, ustedes lo pueden ver, hay otra empresa que también fue alcanzada. Son cerca de 10 vehículos, más los 7 calcinados que hay en este caso en la autopista, mientras se acaba de acercar ya el alcalde de la comuna para hablar con los equipos de prensa. Sabemos que llegó hace muy poco, llegó con un equipo de hecho de ayuda y cuidado para los animalitos que eventualmente podrían ser afectados por este siniestro. Vehículos que han sido, yo les decía, esta onda dicen que fue un diámetro de 200 metros aproximadamente. Es ahí que es alcanzado finalmente por el fuego tanto los vehículos de esta empresa, que ustedes los estaban viendo hace un minuto, mientras ya ha llegado parte de algunos trabajadores. Disculpe, ¿usted fue contratado por la empresa? ¿Viene a ayudar con el retiro de escombros? No, yo vengo a ver la reja. La protección para... Sí. Ya, esto fue trabajado así para poder ingresar, me imagino, ¿cierto? Sí, este corte sí. que se hace acá. Vale, muchas gracias. Bueno, uno de los trabajadores que acaba de llegar a prestar colaboración con la emergencia, estos efectos colaterales que decías tú, Andrés, como el que afecta a esta empresa de vehículos, y también los siniestros que han provocado, lo decía Pamela Araya muy temprano, los pórticos. Desde acá se logra apreciar al menos 2 pórticos de General Velázquez en dirección al sur. Recordemos que este es un empalme que viene desde la ruta 5, que es donde hasta ahora, esto tiene que ser esclarecido por las autoridades, habría perdido el control. Este vehículo que transportaba gas líquido afecta la llama expansiva hacia 2 pórticos que se quedan total y completamente calcinados. Ustedes hay que entender, a ver si lo podemos mostrar en las imágenes de José. Es una reja muy grande y muy alta la que separa el sector de la explosión, además de haber una calle, entre ellas ustedes la están viendo aquí. Toda esta reja separa, por decirlo de alguna manera. Al otro lado de esta reja, que tiene latas de protección, es donde se encuentran los vehículos. El fuego fue tan fuerte, y como fue por la parte de arriba, logró alcanzar hasta este sector, porque el gas se expande rápido, se tiende a ir hacia el suelo, porque busca la presión del piso, y es en el contacto con el oxígeno, ¿cierto?, que es en ciertas proporciones, que provocan esta vaporización, que es este gas que se expande, y que finalmente con este contacto esta llama alcanza hasta estos vehículos, que podríamos decir están a unos 60, 70 metros, además de la altura que tiene este paso que empalma con General Velázquez. Yo les decía que el interior, ustedes ya lo están viendo, vehículos total y completamente destruidos.
otros con daños de distinta magnitud, parabrisas rotos, neumáticos también destruidos, algunos que quedaron completamente en desuso. Es la imagen del alcance de las llamas. Nos comentaban, de hecho, que en la empresa del frente, esto es por calle Camino Los Ruiz, frente a esta empresa de vehículos, donde estaban en este caso estos vehículos de esta empresa de compraventa, de remate de vehículos, hay otra empresa. A ver si nos acercamos con José poco a poco para acá, porque ya vemos que están hablando desde la alcaldía de la comuna de Renca, es donde está actualmente apostado el equipo de bomberos trabajando. Ustedes lo van a ver en imágenes. Acá también hubo vehículos dañados. Se habla de cerca de 10 vehículos, 7 que terminaron completamente calcinados, además de la zona, porque también habían algunas personas que habían resultado lesionadas por haber estado haciendo trabajos de paisajismo, que es el cuidado de las plantas. Ustedes pueden ver que en esta calzada, en la subida, porque esto va por la parte de arriba, donde está el paso que empalma con General Velázquez, esta ya es General Velázquez, tenían toda esta zona con pasto. Era una zona que estaba con vegetación, habían personas trabajando aquí. De hecho, se han hecho algunos cortafuegos por parte de bomberos para evitar que esto se propague nuevamente hacia abajo, pero por ahora el trabajo ya estaría en el control. Se podría decir que eran 2 emergencias en una. La primera es el fuego que genera este camión, ¿cierto?, que transportaba gas líquido, luego colisiona con otro camión, pero eso es el trabajo que están realizando ahora. Nos confirmaba, yo les decía, para ir cerrando, que el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que en un 20% debe estar la capacidad actual de este cilindro de gas, que deben que vaciarlo por completo para poder ya realizar los trabajos especializados con la remoción, por supuesto, y otras cosas que puedan encontrar donde comienza el incendio. Sí, lo decía el comandante de bomberos, no antes de las 3, 4 de la tarde va a terminar el trabajo de este incendio que permanece controlado. Lo vemos justamente en la parte superior derecha de la pantalla, bomberos que sigue enfriando ese estanque para evitar una nueva explosión. Lo explicaba muy bien el comandante Slaco, el trabajo que se está haciendo, porque claro, si es que se calienta ese estanque puede provocar nuevamente una explosión. Es por eso que se enfría este estanque, se deja que se combustione este gas licuado, para así terminar con ese trabajo en este incendio en la comuna de Renca. Y nos relataba bien David Maldonado las consecuencias materiales. Claro, todo lo material se puede recuperar. Vamos ahora a seguir revisando parte de las consecuencias de lo que más duele, los fallecidos y también los heridos. Nos movemos hasta la ex posta central, donde han llegado parte de los heridos por esta tragedia. Cristian Cereceda, vamos con el detalle contigo, Cristian. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, se mantiene la preocupación acá en la ex posta central, donde la información ha ido evolucionando, porque muy temprano llegaron 3 heridos hasta este recinto médico, pero actualmente se mantienen 2. El tercero fue trasladado hacia otra urgencia, principalmente porque sus heridas no eran de tanta complejidad, a pesar de que se mantiene grave. Por lo tanto, actualmente hay 2 hombres que están en extrema gravedad y uno de ellos incluso está en riesgo vital. Por lo tanto, a esta hora los equipos médicos, los doctores, los enfermeros están trabajando para poder estabilizarlo, y por supuesto que se vienen muchas intervenciones quirúrgicas para poder estabilizar su situación médica. Además, uno de ellos no ha podido ser identificado, por lo tanto también se está haciendo un trabajo con sus huellas dactilares para saber quién es, y así también se puede informar a su familia. La otra persona que ya está identificada, por supuesto, se le pudo comunicar a su círculo más cercano, que de hecho se encuentra en este lugar, pero por supuesto que hay mucha preocupación porque acá el avance es el minuto a minuto, puede cambiar en cualquier momento, entendiendo también que sus heridas son muy graves. No se quiso entregar un porcentaje exacto en cuanto a las quemaduras, más que nada por un tema de protección hacia el paciente y también hacia su familia, pero ya se está hablando de al menos un 40-60% en cuanto a quemaduras. En otros recintos médicos, lo señalaba el ministro subrogante, incluso hay casos de personas con quemaduras de hasta un 80% e incluso podría ser más. Por lo tanto, su situación médica se va a mantener al pendiente durante toda esta jornada para, por supuesto, que es lo más importante, salvaguardar en este caso la vida de estas personas, aunque no se espera que lleguen otros heridos, entendiendo que son 16 en total que se encuentran en distintos recintos médicos de la región metropolitana. Muy temprano, y también se hizo un segundo balance a eso del mediodía, que son declaraciones que pasamos a revisar de inmediato.
recepcionamos en total 3 pacientes, los cuales son todos grandes quemados, por arriba de un porcentaje de superficie corporal total arriba del 20%, con diferente gravedad, 3. Los 3 son 13 pacientes adultos masculinos, están más graves, uno está con riesgo vital, otro está con una gravedad que está en observación en este momento y un tercero que está en observación actualmente. Tenemos 11 pacientes más graves, que son lo que llamamos rojo, que han sido trasladados por el SAMU, otros 4 o 5 pacientes que han sido trasladados por bomberos o carabineros hacia distintos centros asistenciales. Acá a la posta central hemos recibido 3 pacientes, ya, uno ha sido derivado a la mutual de seguridad, los otros 2 son los más graves que permanecen acá, uno en pabellón actualmente y el otro todavía en el servicio de urgencia. Claro, y va a ser un proceso muy difícil. Acá lo que nos explicaban, primero está el tema de las quemaduras. Segundo, el saber qué tanto puede estar comprometido, por ejemplo, el tema de las vías respiratorias y también el tema de las curaciones, porque pueden haber infecciones de por medio, por lo tanto ahí son varias aristas en la cual se encuentran trabajando acá los especialistas en la ex posta central, que es un recinto que tiene mucha experiencia en cuanto a este tipo de lesiones. Por lo tanto, está el personal más especializado trabajando desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana, y probablemente se van a mantener durante toda esta jornada para poder estabilizar a estas 2 personas que se encuentran muy graves, en situación crítica. Uno de ellos está en riesgo vital y de forma paralela también haciendo el esfuerzo para poder identificar a quien todavía no se sabe quién es, principalmente con sus huellas dactilares, y así que pueda ser comunicado a su familia, porque también hay que decirlo, han llegado muchas personas, distintos familiares, preguntando si es que su cercano se encuentra acá en este recinto, porque no saben primero dónde están, no han tenido información desde, por supuesto, cuando mantuvieron la última comunicación. Por lo tanto, hay una especie de peregrinaje, podríamos decir, de muchas familias, tanto acá en la ex posta central como también en otros recintos médicos, y eso también genera mucha angustia, pero hasta el momento también se está trabajando por parte de las autoridades para canalizar esta información y que así cada familia, por supuesto, tenga el último balance de cómo se encuentra su cercano. Nosotros, por supuesto, seguiremos acá esperando si es que hay alguna actualización en cuanto a la persona que se encuentra en extrema gravedad y el segundo en riesgo vital. Sí, seguimos conectados, Cristian, para saber de la suerte de estos 2 pacientes que permanecen ahí en la ex posta central, muy graves. Uno de ellos, tú decías, en riesgo vital, y también lo que mencionabas al final. Muy importante el dolor de muchas familias, la desesperación en este peregrinar para saber dónde están los suyos, si es que es alguno de los heridos, si es que están ahí en la posta central o en otro de los centros asistenciales donde se están atendiendo 17 de los heridos tras esta tragedia. Muchas gracias, Cristian, y nos movemos hasta otro punto de la capital, hasta la comuna de Providencia, hasta la clínica Indicia, lo vemos en la imagen. Daniela Ruiz-Tagle, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros permanecemos acá a las afueras de la clínica Indiza, lugar en donde se encuentra uno de los afectados de este accidente, este grave accidente que se registró durante la mañana de este día jueves en Renca. Pudimos conversar con el jefe de urgencias durante esta jornada. Él nos comentaba que acá se encuentra internado un hombre de 47 años con más del 95% de su cuerpo quemado. Todo esto a propósito de lo que ustedes han estado informando, de lo que hemos estado informando durante toda esta jornada. Lo cierto es que también nos han indicado que se han habilitado otras 2 camas para que lleguen otros afectados de este accidente, este lamentable accidente que se registra durante el día de hoy. Vamos a escuchar al doctor que está a cargo de la urgencia, que nos informaba acerca del estado de salud de este hombre y que no se descarga sería también el conductor de este camión, una información que está en desarrollo y que por supuesto vamos a estar confirmando. Pasemos a escuchar las declaraciones del jefe de urgencia de la clínica Indiza. Este paciente que recibimos, que insisto está muy grave, está ya recibiendo el primer manejo quirúrgico en la misma unidad de quemados, y en las horas de la tarde va a entrar a pabellón. Primero que nada, un manejo intensivo, de medicina intensiva, para
recuperar líquidos perdidos, para equilibrar desequilibrios del ámbito interno, para empezar a retirar tejidos quemados y ver de qué manera se puede ir cubriendo esa superficie. Claro, una persona a la que se le realizan los primeros auxilios correspondientes, intervenido quirúrgicamente, se encuentra en estado grave, de hecho en riesgo vital, este hombre de 47 años y se espera, como lo decía el doctor a cargo de la urgencia de la clínica Indisa, sea ya ingresado a pabellón durante esta tarde. Lo cierto es que es una situación lamentable. Hemos observado también que han llegado familiares consultando si es que acá han sido recibidos personas derivadas de este accidente. Por supuesto, vamos a estar informando lo que vaya a ocurrir en las próximas horas acá en la clínica Indisa. Daniela Ruiz-Tagle desde la comuna de Providencia, muchas gracias. Son las 13 horas con 57 minutos. Último minuto. Volvemos hasta la comuna de Renca, volvemos hasta el lugar del accidente. Vemos en la imagen el trabajo incesante, hace ya casi 6 horas que lleva bomberos para enfriar, lo hemos explicado en la parte técnica, este estanque para evitar una nueva explosión. Se está esperando que se combustione todo el gas que emana de este estanque, que se combustione, pero mientras la labor de bomberos se concentra en enfriar este estanque para que no haya una nueva explosión. Pamela Araya, con antecedentes, con nuevos detalles de esta tragedia. Pame, retomamos contigo. Sí, claro, y el punto que tú estás señalando, Andrés, es justo donde se conecta General Velázquez con la autopista central. Y desde que ocurrió la tragedia, 8:30, entre que llegaron los bomberos, claro, el cálculo que tú haces es correcto, son prácticamente 6 horas, que se está esperando que se consuma todo este gas licuado de petróleo líquido, que obviamente al tener contacto después con la superficie se transforma en gaseoso. Lo cierto es que mientras bomberos está controlando esa emergencia para que no vuelva a ocurrir una nueva explosión, para que no se prenda el gas en el aire, que se puede ver, decían ellos, afortunadamente, porque está una llama e indica dónde está este gas. Lo cierto es que también está trabajando acá la Bocar, la CIAT de las instituciones son de Carabineros, la Fiscalía Centro Norte, que también está, por supuesto, recopilando toda la información de las policías. También hay representantes de Gasco, que eso sí, no han querido hablar todavía con la prensa porque ya sabemos, dieron un comunicado ahí con la información correspondiente. Está el OS9 de Carabineros, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otras instituciones como la Municipalidad, por supuesto, monitoreando todo el trabajo que se está haciendo acá, que es un trabajo largo, arduo, de horas, de incluso hasta mañana decían que podría estar cortado este punto dependiendo de todo el trabajo que se tenga que hacer. Como ustedes ven, también hubo daño en la propia autopista con los pórticos, con las señaléticas, y lo cierto es que también se están analizando muchos otros puntos. No solo el trabajo está concentrado acá, donde nos encontramos nosotros, o más bien a metros de donde está el punto de la emergencia, sino también donde se encuentra David Maldonado, que es en este corral con los vehículos, donde está Cristóbal Vera también, donde está esta locomotora quemada, a propósito de esta nube expansiva con fuego que terminó afectando 200 metros a la redonda y que provocó esta tragedia que ya al menos hasta ahora ha cobrado la vida de 4 personas, pero también, como lo señalaba Dani, como lo señalaba también otros compañeros en otros centros asistenciales, hay también, por supuesto, personas afectadas, heridas, a propósito de este fuego, esta nube con fuego que terminó afectando a todos quienes pasaban por acá en un horario punta, donde mucha gente tuvo que arrancar. Nosotros hace un rato conocimos diferentes testimonios, gracias a Sofía Carrizo, gracias a Ignacia Moore también, que pudieron conversar con personas afectadas directamente por esta situación y que, bueno, ahora, claro, podríamos decir está controlado porque todo el foco está puesto en poder contener la emanación de este camión cisterna, podríamos decir, que es el que transporta este gas y que además está justo a un costado del otro camión, que recordemos que ese camión que también resultó afectado es el que tiene ropa con cajas. Por eso en un minuto también estaban hablando un poco del color del humo y era a propósito de que tiene este material que es altamente combustible, ropa, cajas de cartón, entre otros elementos. Pero por eso se está a la espera, muy pendiente, pero no porque deje de estar prendida esta llama significa que la emergencia ya se acabó.
acabó, sino que va a durar mucho rato más. Por eso que ustedes ven también, nosotros tenemos la imagen fija. Nosotros, Andrés, te doy al tiro la palabra. Tenemos la imagen fija de estas 3 mangueras de bomberos con las escaleras telescópicas actuando, pero también está todo el despliegue por todo el resto de la ruta, que por supuesto tiene la alteración del tránsito. Justamente quería ir a ese último punto porque tú lo mencionabas, también lo decía el comandante Slaco, tú conversaste con él más temprano respecto a la... Claro, estamos con el foco puesto en la tragedia, en los heridos, lamentablemente en los fallecidos, pero también la ciudad va a seguir funcionando y uno ve que las consecuencias por lo menos de esto, el tránsito hoy en la tarde, estamos hablando de uno de los puntos más importantes de tránsito en la capital, la intersección entre la autopista central y General Velázquez, esto en la parte norte, en la comuna de Renca, o sea, dos ejes que son vertebrales, 2 columnas, autopistas que son vertebrales para nuestra ciudad, y se avisora por lo menos que quizás también para mañana o quizás la próxima jornada no va a ser fácil el tránsito, van a seguir, uno se imagina, las pericias de las policías, de la fiscalía, o sea, no va a ser fácil volver a la normalidad por lo menos en las próximas horas en esa zona. De hecho, por eso nosotros le preguntábamos si era hoy día a la tarde, si era mañana, todo depende, decía, del trabajo que se tenga que realizar, pero al menos toda la conexión que hay aquí de General Velázquez con Camino Los Ruiz, con la autopista, fueron bastante claros en pedir a la ciudadanía que busquen alternativas. Así que eso también es bien importante que las personas tengan en consideración. Quizás lo abren antes, pero mejor que pongan el foco en mañana, puede ser, porque esto va a ser un trabajo bastante largo y por lo menos por lo que vemos no ha bajado el tamaño tanto de la llama que está emanando de ese foco de gas licuado líquido. Pamela Araya, desde la comuna de Renca, seguimos conectados contigo, 14 horas con 12 minutos. Seguimos revisando diferentes aristas de esta noticia, de esta emergencia que se ha suscitado en esta comuna de Renca. Lo hemos visto, el humo y sus toxinas siguen preocupando a las autoridades y también a la población. Por eso ahora conversamos con Fernando Torres, profesor de toxicología de la Universidad Andrés Bello. Fernando, gracias por recibir el llamado de Canal 24 Horas, de 24 horas al día. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, ¿cómo has visto la tragedia, esta emergencia ocurrida desde tu ámbito? Mira, tremendo. Yo estoy en el sur, me he enterado por los medios de prensa, por lo que han comunicado ustedes. La verdad es que aquí hay varias cosas que comentar, principalmente, bueno, por el peligro que genera, ¿no es cierto?, el exponerse a vapores, al humo y al gas. En este caso entiendo que era gas licuado que explotó en un camión. El gas licuado, para que entendamos, generalmente es una mezcla de 2 sustancias químicas que son butano y propano, ¿cierto?, que se someten a alta presión y por eso se licúa. Y aquí tuvo que haber tenido alguna chispa, contacto con algún punto de ignición que generó la explosión. Por una parte tenemos el riesgo, ¿no es cierto?, que al explotar se generan esquirlas, ¿verdad?, que pueden ser material cortopunzante, material que pueden generar daño, material particulado, humo, fuego, y la liberación de este gas, que es lo que debería estar causando daño en todas las personas que están alrededor, más las quemaduras por el calor. ¿Cuáles son, Fernando, quizás las consideraciones más importantes de tu especialidad como toxicólogo? Porque claro, hemos escuchado autoridades que dicen, no, este gas no es nocivo, este gas no es tan peligroso. O sea, hay que tomar sí o sí las precauciones. También hemos visto otras derivadas, también información oficial respecto a que las personas ojalá que anden con mascarilla, con pañuelo, eviten hacer deportes. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes? Y porque uno se imagina no solamente en la comuna de Renca, lo decía Bomberos, la explosión se sintió 200 metros a la redonda. O sea, esto puede abarcar varias comunas. Justamente, bueno, por una parte la mezcla de propano y butano, si bien tan peligroso no es, sí es peligroso cuando uno lo inhala, porque son gases que el organismo no está acostumbrado y no debiera inhalar, no son parte de nuestro proceso respiratorio, y solo por ese hecho, en el sentido de inhalarlo, ya te puedes intoxicar, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un efecto del fuego. Se quema material orgánico que cuando hay combustión incompleta puede generar también monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico, pero el butano y el propano también pueden intoxicar a una persona. Ahora, importante acá en relación a lo que tú señalas, las personas que estén cerca, personal de prensa, ¿verdad?, periodistas que estén cerca a protegerse, personal de la salud que vaya a atender el lugar, y entiendo que por ahí vivían personas también, habían... Muchos vecinos que fueron al rescate y fueron a ayudar.
Claro, ellos también están expuestos por posibles explosiones porque todavía no se lograba controlar y esto no se va a lograr controlar hasta que no se evapore todo ese gas de alguna manera, ¿cierto? Entonces, el inhalar esos vapores más los gases tóxicos que se emanan por el hecho ya de haber combustión, está generando otros gases tóxicos que van a entrar por la vía respiratoria, van a producir inflamación en la vía respiratoria alta, pero también en el pulmón. Por otro lado, también vamos a observar, ¿no es cierto?, que las personas van a sufrir o podrían sufrir congestión ocular, los ojos muy rojos, lagrimeo, dolor ocular y también irritación a nivel de la piel. Y aquí es importante aislar la zona, que entre solamente personal de salud y bomberos, ¿no es cierto?, y los policías, y toda la gente que está aledaña, ojalá que se encierren en sus casas o en sus trabajos, que pongan idealmente paños fríos en las rendijas de las puertas o en los marcos de las ventanas, para que no entre la mezcla de butano y propano, pero para que tampoco entren otros gases ni material particulado, especialmente si hay personas de la tercera edad, que es un grupo etario vulnerable, niños, bebés y mujeres embarazadas, que son las personas de mayor riesgo. Sí, Fernando. Por supuesto que también es importante advertir a las personas que sufren problemas respiratorios como asma que se podrían ver afectadas. Sí, justamente, ¿a qué tipo de sintomatología quizás hay que estar atentos para las personas? No sé, algún mareo. Entonces, claro, la irritación es como lo más visible, pero quizás la persona no siente irritación en las vías aéreas o en la vista, pero ¿qué otro tipo de sintomatología? No se imagina, no sé, puede sentir un mareo o algo de ese tipo. Sí, generalmente en este tipo de intoxicación o a este tipo de exposición, las personas lo primero que van a percibir es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza, podría haber zumbido en los oídos, un poco de mareo, tal como tú dices, ¿no es cierto? Malestar general, ¿ya? Y luego se va a acompañar de rinitis, congestión nasal, dolor en la vía aérea, congestión ocular y en la piel. Pero lo primero que nos advierte es el dolor de cabeza y los mareos. Pero algo muy importante que destacar, muchas veces también cuando hay este tipo de accidentes químicos o accidentes tecnológicos, como llaman algunos, también hay cierta psicosis colectiva, ¿verdad? Todos nos ponemos nerviosos, ansiosos, entonces a veces hay personas que empiezan a manifestar esta sintomatología no porque estén intoxicados, sino que por esta psicosis que se genera. Entonces ahí también hay que tener cuidado para que acudan a servicios de urgencia los grupos de riesgo que acabamos de mencionar o las personas que realmente están afectadas para no atochar los servicios de urgencia aledaños que ya deben estar congestionados. Sí, Fernando, y también sobre todo a las personas que hemos conversado con muchos vecinos que acudieron inmediatamente después de la urgencia a socorrer, a ayudar, se entiende obviamente, muchos incluso exponiendo sus propias vidas, pero esas personas que estuvieron ahí sin la preparación, sin el equipamiento, por ejemplo, de bombero, personal de la salud, ¿cuál es la recomendación para ellos que quizás hoy día o quizás ahora no sienten ninguna sintomatología, pero qué tipo de advertencia para ellos que estuvieron, entre comillas, en esa primera línea? Ya, estar atento a que se aparecen síntomas como náuseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza, ¿ya? Porque puede ser por inhalación del gas o por inhalación de monóxido de carbono que se podría haber generado en el sector o por el exceso de calor. Además, Santiago, entiendo que dio un día caluroso, eso también va a afectar. Importante que se mantengan encerrados en sus casas o en sus oficinas o en algún lugar cerrado, tal como señalamos, tapando rendijas. Y muy importante, hidratarse bien, pero con agua. Tomar mucha agua fría porque eso ayuda a regular la temperatura corporal, también a hidratar todas las mucosas para disminuir toda la sintomatología. Agua, ojalá agua fría, abundante agua fría, y en lo posible, si hay personas con grupos de riesgo, retirarlas de esa zona, de esa comuna, ojalá llevarlas a otro lugar donde puedan respirar aire que no esté contaminado, aire que esté más puro y con menos calor. Sí, está revisando. Esas son recomendaciones en general. Tú mencionabas el tema de la temperatura, estaba mirando la temperatura del momento, por lo menos en la zona norte, en todo el sector de Comuna de Renca y toda esa zona, 31 grados a esta hora, 33, no se ve mucha ventilación, o sea, no son las mejores, el mejor panorama para este tipo de emergencias quizás. No, porque eso concentra más ahí, aparte bueno, del calor por las llamas, ¿no es cierto? Eso va a agudizar más la falta de oxígeno y eso hace que las personas sientan más dolor de cabeza, más mareo por la ausencia de oxígeno justamente. Sí, Fernando, quizás voy un poco más allá de tu especialidad. ¿Debiesen tomarse más medidas para el traslado de este tipo de sustancias? Claro, esto es común para nosotros ver el traslado del camión de gas. Esto es un camión que venía desde Quintero, donde se entrega, generalmente se trae en barco este gas licuado, este gas líquido de otras partes del mundo, se trasladan estos camiones hacia plantas, entre comillas, procesadoras de las empresas, como en este caso Gasco y en la comuna de Maipú. ¿Debiese tomarse más recaudo o aquí definitivamente hay que quedarse con quizás las investigaciones que quizás
aquí hubo exceso de velocidad u otra razón, más allá del traslado de estas sustancias que son bien peligrosas. Mira, en general en Chile hay normativas bastante estrictas y estamos bastante bien armados o equipados en cuanto a normativas y procedimientos para transporte de sustancias peligrosas. Los camiones hay que chequear, y esto va a ser parte ya de la investigación policial, ¿cierto?, y de bomberos. Tienen que tener ciertas características, los contenedores de gas aislados, ¿no es cierto?, con ciertas características de densidad también del metal, con toda la señalética importante que se advierta el número de las Naciones Unidas, de la NIOSH, qué tipo de sustancias están transportando para advertir a bomberos de qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que aquí ahora hay que dejar que se haga la investigación, y también es importante que los transportistas, ¿no es cierto?, sean personas que estén capacitadas, que la empresa de transporte que presta el servicio haya capacitado a las personas en cuanto a qué es lo que llevan como carga, qué hacer en caso de un accidente, y evaluar por qué se pudo generar aquí alguna chispa o algo que detonara la ignición, ¿no es cierto?, la combustión de este gas, porque en general nosotros vemos en las carreteras en forma habitual combustibles, gases, todo tipo de cosas, y no pasa nada. Aquí algo tiene que haber ocurrido que generó alguna chispa o un foco de calor que hizo explotar este gas contenido. Pero en general en Chile yo creo que hay que estar tranquilos que las normativas que hay son bastante estrictas en comparación con otros países, y este tipo de accidentes no es tan frecuente, ocurren. Pero bueno, siempre hay que prevenir, ¿cierto? Hay que alertar a las empresas de transporte, a los conductores, de que estén bien capacitados, y que además los camiones estén sometidos a revisiones periódicas. Eso es fundamental, ¿no? Que estén, aparte de las revisiones técnicas, ¿cierto?, que estén sometidos a los contenedores mismos a revisiones periódicas para evitar fugas u otro tipo de problemas. Fernando Torres, profesor de toxicología de la Universidad Andrés Bello, te agradecemos este contacto y haber recibido el llamado de 24 horas al día. Gracias, Fernando. Gracias a usted, que estén muy bien. Y en medio de su visita en Rapa Nui, el presidente Gabriel Boric se refirió al fatal accidente que ocurrió en la comuna de Renca. El mandatario confirmó que hasta el momento hay 4 personas fallecidas y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de 4 fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia. Yo me comuniqué durante la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y tenemos al equipo de Senapred, al delegado Gonzalo Durán y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar. Afortunadamente no hay más daños comunitarios. Algunas de las esquirlas saltaron hacia 3 empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños. Sin embargo, quienes participaron, quienes eran parte de los automóviles en el accidente, están algunos fallecidos, como señalaba, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto y informando cómo sigue. Las imágenes son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto, así que le enviamos las condolencias desde acá a los familiares de las víctimas. 2 de la tarde con 13 minutos, seguimos con la imagen en vivo de lo que está sucediendo ahí en la comuna de Renca. Lo vemos en la parte superior derecha de la pantalla, el trabajo que está realizando bomberos de manera incesante. Comenzaron estos trabajos minutos después ocurría esta tragedia. 6 horas más o menos lleva bomberos trabajando en el lugar. Lo decía y lo explicaba también Pamela Araya en el detalle, también el comandante Slaco ahí en terreno. Se está enfriando este estanque que continúa todavía con combustible en su interior. Emana este combustible, se sigue combustionando, valga la redundancia. Se espera que termine ese proceso. Se busca con el agua enfriar este estanque. No se ataca, obviamente, por razones lógicas el fuego, sino que se enfría el estanque para evitar que haya otra explosión. Un trabajo que va a permanecer ahí por lo menos por otras 2 horas, y todas las consecuencias viales que va a tener en la tarde, y se espera también para mañana en esta zona tan importante en materia vial para la región metropolitana. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias a 24 horas al día. Último minuto. Último minuto. 2 de la tarde con 47 minutos. Volvemos a la comuna de Renca, donde se encuentra el alcalde de la comuna, Claudio Castro. David Maldonado está con él. David, vamos contigo. Sí, Andrés, pasemos de inmediato a escuchar una actualización, cómo ha sido el trabajo que ha prestado el municipio con esta lamentable situación que ocurre acá en la comuna. Sí, bueno, han pasado ya casi 7 horas de esta tragedia, ¿no? Una tragedia que comienza cerca de las 8 de la mañana con este accidente de tránsito en la autopista General Velázquez, cerquita del enlace con la autopista Panamericana.
Esto es el lugar que se conoce como el nudo Quilicura, ¿no? Estamos acá justo en el límite de las comunas de Quilicura y Renca, y donde se encuentran estos dos flujos de autopista que llegan juntas a Américo Vespucio. Ese es el nudo Quilicura. Estamos trabajando junto con el Ministerio de las Públicas, con la empresa concesionaria en un proyecto grande. Se iniciaron las obras del túnel Los Ruiz, que es el lugar que va a permitir que la autopista General Velázquez llegue directamente a Vespucio sin tener que conectarse necesariamente con Panamericana. Sin embargo, mientras eso pasa, este es un lugar de alto peligro. Tenemos recurrentemente accidentes asociados a esta zona, y en esta ocasión el que uno de los camiones haya tenido esta carga de gas generó esta explosión tremenda que causa impacto no solamente en los vehículos que están participando de la colisión sobre la autopista, sino que con una gran bomba de fuego, ¿no?, que llega hacia el norte y hacia el sur de este cruce, en un lugar de alto tránsito producto de las empresas que están en esta zona, que es el Camino de Ruiz. Aquí no estamos cerca de poblaciones, las más cercanas son la Guamachuco 2 y Guamachuco 3, pero hacia allá no llegó el fuego, se sintió una explosión muy grande, y el trabajo desde el primer minuto ha estado enfocado, primero que todo, en la atención a las personas que ya sabemos que hay víctimas fallecidas, ¿no?, pero también personas heridas de gravedad. Los equipos de la Municipalidad de Renca, las ambulancias, los equipos de emergencia llegaron casi al mismo tiempo que la 21 Compañía de Bomberos de Renca, y vieron esta primera situación que fue dantesca, donde se generan los primeros traslados, inicialmente al SAR de Renca, luego directamente a la posta central y a otros recintos hospitalarios. Lamentablemente la cifra de personas fallecidas ha ido aumentando en la medida que avanza la mañana, los heridos también, hay heridos de gravedad. Nuestra primera reflexión está con ellos, con sus familias, ¿no? Esto es una tragedia tremenda que enluta, yo diría, no solamente a Renca y Quilicura, a toda la ciudad de Santiago y a Chile. El foco ha estado puesto durante estas horas en terminar con el fuego. Ya está llegando a las últimas porcentajes de carga del gas. Una vez que el gas deja de existir porque se consumió por las llamas, Bomberos va a seguir trabajando durante un tiempo porque se necesita enfriar toda esta zona. Y cuando eso termine de suceder, vienen los trabajos asociados a evaluar la situación, ¿cierto?, de eventuales víctimas, o tienen que entrar los equipos especialistas a revisar la situación en ese lugar. Ha habido fuego por mucho tiempo, por lo tanto hay que identificar en qué condición está ese lugar. Luego vendrán los análisis estructurales de la autopista, que ya están coordinados para ver si eso se puede reabrir una vez que se retire todo eso. Hemos estado trabajando, por ejemplo, a esta altura ya un poco superada esta primera emergencia, con los equipos municipales de veterinaria. Tenemos animales que han sido quemados, estamos trasladándolos también a la veterinaria municipal. Luego tenemos un vínculo con una fundación a través de la concesionaria. Yo diría, eso es más o menos el estado de la situación hoy día. El principal preocupación hoy día tiene que ver con las víctimas y las personas heridas. Por cierto, eso es lo primero. Alcalde, sabemos que hay 4 personas lamentablemente fallecidas, otras varias con lesiones de distinta magnitud, algunas en estado de gravedad, están luchando en este momento entre la vida y la muerte, pero hay otras personas que se han visto afectadas, transeúntes, trabajadores que eran algunos paisajistas. ¿Se nos puede comentar un poco cómo ha sido el catastro que ha hecho el municipio de vecinos, de personas que iban caminando, que a lo mejor tienen lesiones menores y han pasado inadvertidas considerando la magnitud del... Mira, acá hay 3 principales focos. Una vez que se genera el choque arriba en la autopista y luego la explosión termina llevando focos de fuego a 3 lugares principalmente. Una empresa de cemento, que es el Domo Blanco, que está en Quilicura. Luego, esto es bien complicado acá el límite, otra esquirla salta a esta empresa que está a mi mano derecha, que es una empresa de frigoríficos, servicios frigoríficos para distintas otras empresas, que también está en Quilicura, y el otro salta hacia la zona que está acá a nuestra izquierda, que es Renca, y que hay acá una empresa de remates de vehículos. En todos esos casos hubo vehículos incendiados, personas también que resultaron heridas, pero también acá tenemos los transeúntes. O sea, acá el Camino de Ruiz pasa por un túnel debajo de la autopista, por ahí transitan muchos vehículos, a esa hora habían tránsito de vehículos. Hay un sector que tiene que ver con unos contenedores donde habían trabajadores de la empresa de paisajismo de la empresa concesionaria de la autopista. Esos trabajadores también resultaron heridos, también fueron trasladados, y es ahí precisamente donde estamos trabajando con los animales en este minuto. Entonces hay acá hay otro sector que tiene que ver con el tren que iba pasando a esa hora, ¿no?, y que también tenía personas que resultaron dañadas. Entonces esto llegó a distintos lugares donde estaban sucediendo distintas actividades productivas o de traslado de personas en esta zona. Alcalde, ¿va a haber algún trabajo con familias? Justamente el catastro que puede ir adelante de la municipalidad. Han llegado algunas personas, nosotros no hemos querido abordarlas, por supuesto, por respeto. Pasaron 3 mujeres, otro grupo de personas preguntando por familiares que especulan podrían haber quedado en el accidente. ¿No tienen información? ¿Algún llamado también?
Lo primero, el llamado es a la tranquilidad. Ha habido, bueno, en la medida que ha pasado el tiempo, hubo mucha expectación al principio porque efectivamente había muchas familias que decían, mira, probablemente mi familiar debería haber estado pasando por ahí a esa hora, no tengo contacto con él o con ella, y llegó mucha gente más en la mañana. A esta hora siguen llegando algunas personas, especialmente ahí la preocupación para nosotros es cuando hay algún tipo de descompensación producto de todas las emociones, ¿no? Y el dolor que se vive acá. Ahí han sido atendidas por el personal del SAMU y de los equipos municipales de salud que están acá presentes también. Acá viene un trabajo que va a ser largo, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de los cuerpos, la identificación de las personas heridas. Todo el foco de la emergencia tiene que ver con apagar el fuego y trasladar a las personas que inicialmente requieren este trabajo. Yo quiero reconocer también muy especialmente un rol, ¿cierto? Los bomberos tienen un rol central en todo esto, pero fíjense ustedes que cuando se necesita tanta agua y no dan los grifos con los flujos de agua, los municipios cumplen un rol muy relevante. Acá hemos tenido toda la mañana camiones aljibe de casi todas las comunas de la región metropolitana que han mantenido con agua el punto de abastecimiento de bomberos. Eso también son situaciones medias subterráneas que suceden y que activan protocolos. Por lo tanto, acá hay una emergencia de carácter regional. No sabemos todavía si las personas heridas son o fallecidas son vecinos de Renca o de otras comunas. Este es un lugar donde transitan trabajadores de distintos lugares de residencia. Todo eso lo vamos a ir descubriendo en la medida que va avanzando también las investigaciones. Alcalde, usted lo adelantaba, hay un trabajo que está realizando bomberos en este momento que más que nada hacer un trabajo controlado hasta que se extienda el gas líquido, ¿cierto? Sí. Que va emanando para poder ya ingresar a hacer el trabajo de la CIA, de la PDI, la misma Fiscalía. Pero a grandes rasgos, al menos lanzando una cifra al ojo, por decirlo de alguna manera, ¿cuántas horas más de trabajo, cuánto tiempo más podría estar cerrada esta autopista, que es una arteria de las más importantes de la capital, y en qué perímetro, considerando que el impacto decían que fue de un diámetro de 200 metros? Mira, en orden, ¿no? Lo primero es que Bomberos termine de extinguir completamente el fuego, pero también asegurarse que se enfríe todo este material que está ahí ardiente y de tal manera que no vuelvan a surgir focos. Por lo tanto, más allá de que el gas está terminando de extinguirse, eso termina con la llama, va a haber un trabajo que va a seguir por algunas horas más que tiene que ver con el enfriamiento. Luego de eso hay una situación urgente que es identificar eventuales víctimas, ¿no? Ahí hay una situación que todavía no termina de comprenderse bien respecto de en qué situación están los vehículos y ojalá que no haya más personas, pero eso tienen que evaluarlo servicios como el Servicio Médico Legal y las investigaciones, que hay una fiscal a cargo de toda esta investigación. Acto seguido están los trabajos de la empresa concesionaria que han sido encargados por el Ministerio de Obras Públicas para poder evaluar las condiciones estructurales de este puente. No sabemos, porque esos trabajos no se han hecho, si es que hay daño estructural y por lo tanto en cuánto tiempo más podría volver a abrirse esto. Hasta ahora los cierres tienen que ver, el cierre en General Velázquez está hecho a la altura de la salida de Dorsal, que está por el sector de Renca, y luego también en el acceso desde la Panamericana, que está en Quilicura. Yo me imagino que ese es el radio que va a seguir siendo utilizado hasta que tengamos una confirmación de las autoridades pertinentes y de las instituciones pertinentes de que no hay ahí un riesgo estructural. Todo eso yo me imagino que nos va a tener al menos toda la tarde con trabajos que se van a estar desarrollando en esta zona. Muchas gracias, alcalde. Bueno, tenemos entonces, son por lo menos un par de horas más para tener una idea clara de hasta qué hora, hasta qué punto y en qué sectores va a estar cerrado al menos en lo que es la carretera de General Velázquez, también con la autopista central. Y nos quedamos con lo último que decía el alcalde, unas cosas importantes. Todavía no se sabe si quedan todavía personas al interior de algunos de estos vehículos que lamentablemente terminaron calcinados, y ese va a ser un trabajo que se va a ir sabiendo durante la tarde cuando ya los equipos de carabineros y especiales también de la Policía de Investigaciones con la Fiscalía logren ingresar a esta zona una vez que ya esté todo listo, ¿verdad? Todo enfriado para poder realizar sus trabajos. David Maldonado, muchas gracias por el reporte y esta conversación con el alcalde de la comuna de Renca. Muy buenas tardes. Lo escuchamos de boca del alcalde. Claro, todavía quedan muchos trabajos por realizarse ahí en la zona. Lo hemos estado revisando durante toda la jornada, el trabajo incesante, sin parar, de bomberos buscando extinguir las llamas, sobre todo en este camión, en este estanque del cual sigue emanando combustible, se está enfriando este estanque. Esa es la imagen aérea, la más decidora, sigue saliendo combustible, se enfría este estanque para que no
haya una nueva explosión, es parte del trabajo, y lo decía también el alcalde Castro. Aquí han llegado camiones Algie de diferentes comunas de la región metropolitana. Aquí una comuna no se la puede por sí sola, ha llegado ayuda desinteresada de muchas comunas de todas partes de la región metropolitana para socorrer, sobre todo en términos de bomberos, de agua, para poder ayudar en el trabajo de los efectivos de bomberos en esta zona. Se mantiene la cifra hasta ahora de 4 fallecidos, lamentablemente, 17 personas heridas, 5 de ellos en riesgo vital, y el trabajo de bomberos se debería extender por lo menos unas 2 horas más. Y también, obviamente, esta zona tan transitada de la región metropolitana se va a ver con contingencias hoy en la tarde, mañana seguramente se va a estar ahí proponiendo un plan para saber cuándo se va a retornar a la normalidad en esta zona tan transitada ya en la comuna de Renca. Vamos a la pausa, casi las 3 de la tarde, aquí en 24 horas al día. Último minuto. Ya volvemos con 24 horas al día. Último minuto. Volvemos a 24 horas al día, volvemos también a la posta central con Cristian Cereceda. Sigue la llegada de familiares de los heridos que están en ese recinto hospitalario. Cristian, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Sí, para ampliar esta información que les comentábamos hace algunos minutos con respecto a muchas familias que están llegando no solamente acá, a la ex posta central, también a varios otros recintos hospitalarios, preguntando por sus cercanos. Nosotros aquí pudimos conversar con 2 familias. Una de ellas nos decía que vieron a su cercano en un video que ha circulado a través de las redes sociales, lo pudieron identificar y además que desde ese momento no han podido establecer ningún tipo de comunicación y temen que pudiese haber resultado herido o que al menos hubiese perdido en este caso su teléfono, pero aún así no han recibido algún tipo de información. Él tampoco ha llegado a su casa, por lo tanto lo que hicieron por su cuenta, de manera presencial, ha sido recorrer distintos recintos médicos, al menos 5, el Hospital Félix Bulnes, por ejemplo, y hace poco que estuvieron acá en la ex posta central. También un segundo caso de otra familia, en este caso era su hija, que comentaba que era trabajador de una empresa de la zona y que según la información que les llegó es que se encontraba como copiloto en un vehículo, pero se separó del conductor y ahí nunca más se pudieron reunir y desde ese momento también no ha tenido ningún tipo de información, no le llegan los mensajes, no contesta llamadas, por lo tanto también temen que en este caso pudiese resultar herido. Pero acá también se genera otro problema, que acá el recinto médico tampoco puede entregar algún tipo de información, porque en este caso, ¿qué pasa si entregan la información, por dar un ejemplo, de Cristian Cereceda y la familia de Cristian Cereceda no sabe y se enteran por un tercero? Eso no puede ocurrir, por lo tanto acá se tiene que respetar un protocolo y también respetar la ley del paciente, que en este caso involucra al herido y también a su propio círculo familiar. Por lo tanto, estas 2 familias se retiraron de acá sin ningún tipo de información y probablemente se van a acercar a otro recinto médico para ver si es que reciben algún tipo de detalle, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Hablamos con estas familias, pasamos a revisar qué dijeron. Creo que se iban dirigiendo para su trabajo y lamentablemente justo se toparon con la explosión y hasta el momento no hemos sabido nada más de ellos. ¿Y en qué iban? En una moto y creo que ella pudo como salir arrancando, pero su pareja no saben qué pasó. Estoy buscando a mi papá que iba camino al trabajo. No sabemos bien dónde lo tomó, sabemos que iba con un compañero, su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. Claro, es un momento muy complejo. Ellos están recorriendo recinto en recinto, principalmente por la angustia de no saber dónde están sus familiares. Lo cierto es que acá, en el hospital, en este caso la ex posta central, hasta el momento se mantienen 2 pacientes. Uno que está en extrema gravedad y otro que se encuentra en riesgo vital. Pero además, uno de ellos no ha sido identificado. Por lo tanto, también se está haciendo un trabajo con sus huellas dactilares para así saber quién es y, por supuesto, se le puede informar a su familia. Ojalá reciban buenas noticias todos esos familiares que están en ese desesperante peregrinar por diferentes recintos hospitalarios. Cristian Cereceda, muchas gracias por la información. Seguimos conectados contigo desde la ex posta central. Nos vamos a una nueva pausa, 3 de la tarde con 9 minutos. Seguimos con toda la información de lo ocurrido
allá en la comuna de Renca con la imagen en vivo y otras informaciones de Chile y el mundo aquí en 24 horas al día. Vamos y volvemos. Último minuto. Ya volvemos con 24 horas al día. 3 de la tarde con 16 minutos, volvemos con las noticias y volvemos con otra emergencia en curso, esta vez en la comuna de Quinta Normal. María Jesús Chacov con los detalles. María Jesús. Muy buenas tardes, su información completamente en desarrollo. Se trata de un incendio que comenzó hace solo algunos minutos atrás, de acuerdo a lo que hemos podido hablar brevemente con carabineros que llegaron hasta este punto. Se trataría de, habría iniciado este incendio en un lugar donde se reparan asientos específicamente de vehículos y también se realizan tapizados. Lo que se sabe hasta el momento, de manera, como ya lo decía, muy preliminar, porque están recién viendo lo que está pasando acá, es que habrían estado soldando, saltó una chispa y esto habría generado la consecuencia que estamos viendo en imágenes. Si vemos arriba, no sé si se alcanza a ver que incluso se pueden ver llamas que están saliendo todavía de este lugar, que habría partido, como les decía, en un taller de reparación de vehículos y que se habría estado ahora expandiendo a otras zonas. Lo que se sabe hasta el momento es que en este lugar, eso sí, se trataría de fábricas o de talleres y no de residencias, es decir, no personas que viven del interior de este lugar. Dime. Sí, uno podría lucubrar solamente por el detalle que tú entregas, que es un taller mecánico dedicado, por ejemplo, al trabajo de tapizado. Ahí seguramente puede haber mucho elemento inflamable, pegamento, de todo ese tipo, que son muy comunes en ese tipo de talleres. Justamente eso es lo que conversábamos también con carabineros de manera preliminar, que hay cosas acá que son inflamables, especialmente pensando en que son, por ejemplo, tapizados, también que se estaban usando estas soldaduras y que esta chispa al saltar, y especialmente con las temperaturas que se están registrando a esta hora en la capital, es que se podría haber generado esto. Todo esto de manera muy preliminar, porque empezó hace solamente algunos minutos atrás, probablemente no más allá de 20 minutos, y que se puede ver en las imágenes que el humo está saliendo completamente negro. Es posible verlo desde distintos puntos de la capital y por supuesto vemos que hay llamas en este lugar. Por supuesto sigue encendido, no está para nada controlado este incendio que se está generando acá en la comuna de Quinta Normal. Hay calles cortadas también para las personas que tengan que pasar por este lugar. José Joaquín Prieto específicamente, hay en toda esta zona cortes de tránsito para que bomberos puedan realizar su trabajo. Se están recién haciendo las conexiones con los distintos grifos, es decir, acá de este lugar, para poder ya empezar a controlar este siniestro que se está registrando, pero por supuesto todo de manera muy preliminar, no está para nada controlado. Ahí estamos viendo parte de, no sé si se alcanza a ver, parte de las primeras, la primera agua, es decir, que están lanzando a este incendio. Dime. Y por lo menos se ve, por lo menos la imagen en vivo, una imagen, el humo algo más claro, menos denso, claro, va cambiando un poco con el correr de los minutos, pero ampliar un poco lo que tú comentabas al inicio de tu despacho. Es una zona evidentemente de trabajo donde hay más que residencias, talleres mecánicos, son lugares, industrias, son lugares dedicados eminentemente al comercio. No hay residencias, por lo menos a la redonda, a simple vista, te pregunto. A la redonda sí se ven residencias, pero específicamente en el lugar de donde está saliendo el humo serían talleres. Pero mira, acá hay varias personas que están en este lugar que les vamos a preguntar a ver si tienen alguna información. Disculpe, ¿usted es dueña del taller, vive acá? Sí, pero no quiero hablar. No quiere hablar, no se preocupe, está afectada. Hola, ¿ustedes son vecinos? ¿Vieron lo que pasó? No, nada en absoluto. ¿Pero viven en esta zona? Sí. ¿Estos son talleres? ¿Qué son específicamente lo que hay en este lugar? Ahí hacen muebles, a ver cómo le dijeran. Ahí hacen muebles metálicos, ahí hacen pintura. Y pintura, y acá es donde hacen muebles de, ¿cómo le dijeran? Nos decían tapizados de autos también. No. Ay, que se me olvida. Pero usan madera. Pero en alguno de estos lugares vive personas o son solamente talleres. A la vuelta hay personas. El pasaje tiene casas acá. ¿Y saben cuánto ha podido agarrar el fuego todavía? No sé, ya se vino para acá. Se explotó una camioneta y fue por la vuelta. Y por ejemplo, estos lugares de acá que estamos, donde estamos nosotros parados, es también residencia de personas. Ahí y al lado está donde hacen sillas para los niños de los colegios, la fábrica de al lado.
Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Victoria. Victoria, muchas gracias. Hay declaraciones entonces de una de las vecinas de este lugar, nos decía que ella llegó recién, se topa con este escenario, nos decía eso sí, Andrés, que a la vuelta, es decir, cerca de donde están saliendo las llamas, donde está saliendo el humo negro que estamos viendo, hay un pasaje donde sí hay casas y por supuesto eso también es de las cosas que más preocupa, que las personas que están en ese lugar tal vez ya están siendo evacuadas. Nosotros solamente tenemos la vista de esta calle en el fondo de este lugar, que es donde está el taller, donde habría iniciado, por lo menos por donde están ingresando los distintos equipos de bomberos para poder apagar las llamas que hay en este momento, que por supuesto todavía no están controladas, y ya por supuesto en algunos minutos más tendremos más información por parte de bomberos. También Carabineros dijo que más adelante va a ser una vocería para informar respecto a lo que está pasando y por supuesto lo que más nos preocupa, lo que pasa con los residentes de esta zona, si es que al otro lado ya han podido evacuar, si les están dando alguna medida, por ejemplo, y si también acá les van a pedir, por ejemplo, usar mascarillas o lo típico que se pide, poner toallas, por ejemplo, húmedas en las ventanas para evitar lo que pueda afectar del humo y todas esas medidas. Por supuesto, vamos a estar acá buscando también si encontramos al comandante, que por supuesto está trabajando, son ellos quienes dan la vocería, que nos pueda comentar también cómo se inició esto, si es que realmente fue esta chispa, como les decía, o si fue por otra razón, porque esa es información completamente preliminar. Así que vamos a estar en este punto, por supuesto, recabando más información. Un incendio que está en completo desarrollo, que no está controlado, que se ven las llamas, cómo están saliendo de estos talleres aquí en Quinta Normal. Sí, vamos a continuar contigo, María Jesús Chacov, ahí en plena comuna de Quinta Normal, Antonio Werner con José Joaquín Pérez. Incendio en desarrollo en este taller. Preliminarmente la información que nos entregaba María Jesús, un taller se hace tapizado, pintura de automóviles, obviamente con todo lo que eso conlleva. Tiene relación con elementos inflamables. Vamos a tener más adelante más detalles respecto a esta noticia en desarrollo allá en Quinta Normal. Son las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya con 23 minutos. Vamos a seguir revisando otras informaciones de la jornada. La Fiscalía de Rancagua y la Policía de Investigaciones realizan diligencias en las oficinas de Codelco a raíz de la investigación del derrumbe de la mina El Teniente ocurrido, recordemos, en julio del año 2025, que costó la vida de 6 trabajadores. Leila Zapata con los detalles. Leila, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan las diligencias en torno a Codelco a raíz de este accidente minero ocurrido en julio del 2025 que, recordemos, provocó la muerte de 6 trabajadores contratistas en el sector de Andesita, la división El Teniente de Codelco. Durante esta jornada se hicieron diversos allanamientos en casas particulares y se entregó voluntariamente por parte de Codelco información al Ministerio Público y la PDI, tanto en las oficinas centrales, en la Casa Matriz de Codelco, como también en las oficinas centrales de Codelco de la división El Teniente acá en la ciudad de Rancagua. Respecto de las personas que son particulares, a quienes sí se les realizaron allanamientos en sus domicilios, se trata de 2 de los ejecutivos que fueron desvinculados la semana pasada, luego que Codelco diera a conocer esta auditoría. Hablamos de Mauricio Barraza Gallardo, quien era el vicepresidente de operaciones de Codelco, y también del exgerente general de la división El Teniente, Claudio Zugarret. Respecto de Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de proyectos de Codelco, recordemos que en octubre del año pasado también se hicieron varios allanamientos en distintos puntos y en esa oportunidad este sujeto que está en calidad de imputado fue objeto de esas diligencias, por lo que él ahora no está incluido precisamente en estas y se enfocan solamente en Zugarret y Barraza, las diligencias que implicaron la incautación de documentos, aparatos electrónicos y también equipos telefónicos. Vamos a escuchar declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones que estuvo a cargo de esta diligencia, quien entregó más detalles de la misma. La Policía de Investigaciones, en un grupo multidisciplinario, ha realizado diversas diligencias instruidas por el Ministerio Público. Estas se desarrollaron en la región de O'Higgins y en la región metropolitana el día de hoy, dando cumplimiento a 2 órdenes de entrada y registro a domicilios particulares de 2 imputados, como asimismo también se ingresó a la dependencia corporativa de Codelco, tanto en Santiago como acá en la región en la ciudad de Rancagua. Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores, los cuales serán llevados al Laboratorio de Criminalística Central de esta Policía de Investigaciones para ser periciados
Esta diligencia se da 24 horas después de la declaración en calidad de testigo del presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, quien ayer estuvo por más de 5 horas declarando ante los fiscales que indagan precisamente el accidente ocurrido durante el 2025 en el sector Andesita, el nuevo nivel mina, pero también los hallazgos encontrados arrojados en esta auditoría que realizó la cuprífera y que también ellos han sido parte de las indagatorias que han realizado, en el cual se estipula o se investiga si hay algún tipo de responsabilidad penal de la empresa Codelco en el accidente del 2025, toda vez que el año 2023 ya había habido un derrumbe, una explosión de roca de similares características en el mismo sector y que según esta auditoría, después de ese estallido de roca hubo ocultamiento de información al ente fiscalizador, principalmente al Serna Giomini. Es desde ahí entonces que el Ministerio Público también ha ampliado esta investigación, no tan solo al cuasi delito de homicidio, sino que también al posible delito de falsificación de instrumento público. Es precisamente para seguir adelante con ese tipo de indagatorios en que se están realizando estas diligencias que ya culminaron acá en la ciudad de Rancagua. Leila Zapata, desde la región de O'Higgins, muchas gracias, buenas tardes. Último minuto. Volvemos a la comuna de Renca, volvemos con el trabajo de bomberos en la zona, en el lugar de la tragedia. Mateo Pomies, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en estos momentos nos encontramos en un paso bajo nivel, exactamente debajo de donde se encuentra el camión del protagonista de esta tragedia. Entonces, como podemos ver, aún sigue saliendo humo, sobre todo del camión que se encuentra por detrás, pero el trabajo de bomberos es todavía intenso en este lugar. Estamos mostrando en estos momentos algunas de las consecuencias de esta explosión por la parte de abajo, como lo comentábamos, y al costado de este paso bajo nivel. Este sector está bastante quemado y está bastante afectado, por supuesto, por esta explosión que estábamos viendo en imágenes, que causó una gran nube de fuego, por así decirlo. Incluso, como pueden estar viendo, afectó a empresas colindantes del sector en la comuna de Renca. Podemos ver algunos incluso afectados, quemados, como lo que vamos a mostrar también más adelante. Se ve como parte de los neumáticos y del vehículo. Sí, tenemos un problema en el contacto con Mateo Pomies desde la comuna de Renca. Vamos a estar restableciendo el contacto con nuestro periodista. Son las dificultades, obviamente, en la comunicación. Lo hemos visto durante toda la jornada mientras vemos las imágenes de lo que ha sido una jornada muy, muy dura ahí en la comuna de Renca. Lo hemos visto también con todos nuestros equipos. 4 fallecidos, el balance hasta el minuto. 17 personas que están heridas, atendidas en diferentes puntos de la capital, recintos asistenciales. Lo hemos visto en la Posta Central, en el Félix Bulnes, en el Hospital San José, también en la Mutual, en la Clínica Indisa. También hemos visto el doloroso peregrinar de muchos familiares que están buscando a un padre, a una hermana, a un primo, a algún familiar para encontrar. No saben de ellos. Justamente ellos tenían la información de que normalmente circulaban por la zona una jornada hábil, una jornada de trabajo, horario de trabajo a las 8 de la mañana. Muchas personas se están trasladando a sus hogares y obviamente esto genera la desesperación entendible, y hacemos la empatía con esos familiares que buscan con dolor a los suyos en diferentes centros hospitalarios al no tener ningún dato de ellos desde la mañana. Mateo Pomies, ahora sí, volvemos contigo. ¿Qué tal? Sí, estamos de vuelta exactamente. Bueno, les estábamos comentando parte tanto del trabajo de bomberos que continúa en el sector donde ocurrió el accidente. Son varias las compañías de bomberos, un intenso despliegue con una gran cantidad de voluntarios, particularmente quienes se encuentran trabajando en esta emergencia bajo un sol intenso. Son altas las temperaturas en estos momentos, sin embargo, aún así continúa el trabajo por parte de bomberos. Y también les estábamos comentando sobre las consecuencias en el sector de donde ocurre esta explosión, de este lamentable hecho que ocurre esta mañana, donde varios lugares, tanto como empresas, vehículos que iban pasando y también otros sectores se vieron bastante afectados debido bueno, nos están pidiendo que nos movamos en estos momentos. Vamos a movernos, por supuesto, por órdenes de bomberos quienes se encuentran trabajando particularmente en el sitio donde se encuentran todavía, bueno, como les mencionábamos, trabajando. Es parte de la imagen entonces que estamos mostrando. Como lo mencionábamos, continúa el trabajo en este camión
que se encontraría volcado en estos momentos. Sí, nos movemos enseguida, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como nos mencionábamos, nos tenemos que mover en estos momentos. Es parte de lo que ocurre cuando uno está en vivo, pero por supuesto hay que respetar el trabajo de bomberos y de las personas también de la municipalidad, quienes se encuentran en un amplio despliegue en estos momentos. Como lo mencionábamos también, es amplio el despliegue, aún hay personas trabajando, hay hartas consecuencias, como lo mencionábamos también, lamentablemente hay personas fallecidas en este hecho. Sin embargo, continúan, entonces dicen que el trabajo que podría desplegarse podría ser todavía de varias horas más en este sector de la comuna de Renca, y nosotros estaremos también, por supuesto, muy atentos y reporteando, por supuesto, también sobre cualquier novedad, esta situación que se pueda estar dando en el sector de la comuna de Renca, en General Velázquez, sobre todo, que es donde ocurre este accidente. Ya, Mateo Pomies, seguimos contigo más adelante, seguimos conectados. Vamos con otro de nuestros equipos apostados ahí en la comuna de Renca. David Maldonado, vamos contigo. Sí, ¿qué tal? Acá continúa el trabajo de bomberos, algunos que están tomando un break, que están trabajando por rondas, por turnos. Recordemos que son ya más de 350 de los voluntarios, más de 22 compañías las que están realizando los trabajos en esta zona. Mientras se realiza este trabajo controlado, sabemos que son la etapa final, por decirlo de alguna manera. Hace un rato nos decía el alcalde Claudio Castro de que se habla de un 20, un 25%, esto hace un par de horas atrás. Así que entenderemos que debe quedar la última etapa de este gas líquido, que sabemos que a la hora de tener contacto con oxígeno pasa a su etapa ya completamente como gas, y es lo que están tratando de filtrar poco a poco, minuto a minuto, para poder finalmente facilitar el trabajo de los equipos CIAT, los equipos de la Policía de Investigaciones y también de la Fiscalía, para, así como les decía yo, poder realizar trabajos de manera más directa. Ahora se han podido acercar más a la zona. En un inicio, los bomberos que ustedes están viendo arriba no habían llegado a este punto, no se habían acercado tanto a los vehículos por miedo a propagación, a otras explosiones. Hemos sentido, de hecho, nosotros durante todas estas horas algunas explosiones que son justamente a raíz de este gas que va saliendo desde el interior del cilindro. Hay camiones aljibe, hay también otras grúas trabajando. Es lo que les decía yo, la etapa que viene ahora, que es lo que nos adelantaba también el alcalde y también el segundo comandante, poder llegar a estos vehículos, revisar qué hay dentro de ellos, saber si lamentablemente o no hay más personas que hayan sido alcanzadas por esta explosión. También en la etapa de reconocimiento de lamentablemente las personas que ya se ha confirmado que fallecieron. Arriba se hablaba de 10 vehículos, 7 de ellos completamente quemados. Abajo en la empresa, que es donde también sabemos que resultaron algunas personas lesionadas, otros 10 vehículos con daños, también muchos de ellos completamente calcinados. El alcalde nos adelantaba dentro de la información de que además hay mucho transeúnte, que no necesariamente es de acá de la comuna, porque este es un eje muy importante, son dos avenidas muy importantes, hablamos de General Velázquez y la Ruta 5, donde transitan muchas personas que van a su trabajo. Hay partes donde también hay paraderos de la locomoción colectiva y que fueron alcanzados por esquirlas o daños a raíz, como un efecto colateral de lo que fue en este caso este choque, esta colisión que se genera arriba en la autopista de General Velázquez. Entre ellos, algunos funcionarios que pertenecen a la misma concesionaria, que estaban realizando trabajos de paisajismo y que terminaron con varias lesiones. Se ha confirmado, sabemos que son 4 los fallecidos. Esto está en evolución porque hay personas distribuidas en distintos centros asistenciales con heridas de distinta magnitud, muchas de ellas de carácter altamente grave, luchando entre la vida y la muerte. Sabemos, y ha sido confirmado también, que el conductor del vehículo de la empresa Gasco, que es el que llevaba este cilindro con el líquido inflamable, habría fallecido. Es uno de los que se ha confirmado. Sabemos que el resto iban a hacer el proceso que se hace en este tipo de situaciones, que es primero informar a la familia para después entregar la información oficial por parte de los centros de salud y también de las distintas autoridades. Pero se han generado también daños que han afectado no solo a la zona de la autopista, sino que también, por ejemplo, si vamos a apuntar hacia la izquierda, se pueden ver al menos 2 pórticos
de la autopista completamente quemados. Esto está destruido. Pensando en el futuro, se habla de que podría volver a habilitarse quizás mañana. Esto van a ser trabajos de horas y horas, pero estos trabajos van a dedicar mucho más tiempo porque son 2 pórticos que terminaron total y completamente quemados a raíz de la onda expansiva que genera estas llamas una vez que el gas ya se había propiciado, que ya se había expandido. Se habla de 200 metros desde el diámetro de la expansión de esta explosión, y este fuego, que habría sido provocado quizás por una chispa, por un motor caliente, finalmente alcanza a estos pórticos que están justo abajo de la empresa, una de las empresas que fue afectada, que por lo demás el sector de adelante siguió funcionando, y es aquí también donde lamentablemente habrían terminado con daños, con algunas heridas, algunos trabajadores paisajistas. Y a eso hay que sumar, por supuesto, los 44 vehículos de la empresa de compra-venta, de remate de vehículos que está acá al otro extremo y que también terminó con una gran pérdida, al menos material. Sí, impresionante la cantidad de daño que ha dejado este accidente. Siempre, y hemos subrayado, lo principal son las pérdidas humanas, los heridos, su recuperación, pero también ahí la imagen esta queda patente, el nivel de daño que dejó esta tragedia, este accidente ocurrido en la comuna de Renca. David Maldonado, muchas gracias por el trabajo. Vamos a seguir muy atentos con todos los detalles, pero ahora revisamos información deportiva. 24 horas al día. Volvemos a las noticias, volvemos a la comuna de Quinta Normal, donde un incendio está afectando a una empresa y casas colindantes. María Jesús Chacov, volvemos contigo. Muy buenas tardes, hay actualización de este siniestro que ya estamos viendo que ha bajado un poco la densa columna de humo que estaba saliendo desde este lugar de Quinta Normal. De acuerdo a lo que nos dicen los vecinos, serían por lo menos 2 casas de vecinos que se habrían visto afectadas por este incendio que comenzó hace algunos minutos atrás, pero que se expandió rápidamente y que generó toda esta situación. Específicamente es por la calle Esmeralda, donde estarían estas 2 viviendas. Se podría ser que se hayan visto afectadas por el mismo fuego, o también nos decía Bomberos que todavía está periciando acá en el lugar, que podría ser que estén afectadas también por el agua, por supuesto, que han utilizado para apagar este incendio. Estamos con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, que tiene información respecto a esto. Comandante, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Dónde inició esto? Sí, buenas tardes. Mantenemos una tercera alarma de incendio estructural declarada ya hace unos 30-40 minutos. En un inicio se nos reporta de fuego en un taller, desconocemos el rubro del taller, producto del material y vehículos al interior. Se propaga rápidamente. Las propiedades en este sector son manzanas que son de dimensiones mucho más amplias a las que nosotros conocemos habitualmente, y mantienen una especie de, comparten espacio. Es decir, no colindan una con otra, una u otra junta, sino que pueden colindar 3 o 4 juntas. Se juntan en el centro. Se iniciaron las labores para contener la propagación. Los grifos no presentaron una buena condición de desalojo de agua, por lo tanto se nos complicó un poco en un inicio mantener un caudal constante de agua. El fuego en este minuto se encuentra circunscrito. No presentamos civiles hasta el minuto lesionados. Mantengo solo 2 bomberos lesionados, o sea, no lesionados en realidad, sino que están delicados por aspiración de monóxido, y uno porque hay una de los talleres que cuando logramos aperturar el local comercial. Sí, María Jesús Chacov, muchas gracias por el reporte desde la comuna de Quinta Normal. Mejores noticias de esta zona de la capital. Vamos a seguir atentos a lo que sucede en esta zona de la capital y también, sobre todo, con lo que está sucediendo, lo vemos en la mitad superior, la mitad lateral derecha de la pantalla. En Renca continúa el trabajo de bomberos. Toda la información de estos hechos, de estas noticias que se han dado durante la jornada, usted la puede seguir recabando a través de nuestro canal de noticias, Canal 24 Horas. Vamos cerrando 24 horas al día. Siga atento a nuestra señal informativa. Chao, chao.